En la madrugada del sábado al domingo a las 2:30, Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Sucedió una noche con Antonio Martínez. El profesor de Oxford, J.R.R. Tolkien, publicó El Señor de los Anillos en 1954. Criaturas fantásticas, mundos imaginarios, ecología. Pronto se convirtió en uno de los libros de cabecera de la juventud de los 60. Oye, por curiosidad, ¿esto que estabais tocando qué era? La sonata del Señor de los Anillos. El proyecto de adaptarla al cine pasó por las mesas de Stanley Kubrick, de John Boorman o por los despachos de la Disney, pero todos se rendían ante la dificultad de trasladar a imágenes el complejo mundo de Tolkien. Esto nos viene grande. Por fin, en los años 90, el desarrollo de los efectos especiales generados por ordenador abrió un nuevo mundo de posibilidades. Esa era la respuesta a todos los enigmas. Fue entonces cuando el director Peter Jackson vio su oportunidad. Escribió durante 3 años un guión y con mucha insistencia convenció al productor que tenía los derechos del libro para que le dejara hacer la película. Sé que no lo aparento, pero empiezo a sentirlo en mi corazón. De esta forma, casi 50 años después de ser creado por Tolkien, el hobbit Frodo Bolsón pudo emprender su mítico viaje, pero ahora en la pantalla. En la madrugada del sábado al domingo a las 4, Sucedió una noche con Antonio Martínez. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Diez de la noche, 9 en Canarias. En la Cadena Ser, hora 25. Aimar Bretos. Y esta noche con Jesús Maraña. Maraña, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Lucía Méndez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y José Antonio Zarzalejos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Ha quedado aprobada hoy la reforma laboral de la manera más surrealista posible, que es gracias al voto de un diputado del PP que se ha equivocado, aunque él a esta hora sigue sosteniendo que él ha votado bien y que ha sido el ordenador o el sistema el que ha registrado mal su voto telemático, a pesar de que no hay precedentes de fallos informáticos en este sentido y a pesar de que después de votar uno tiene que confirmar el sentido de su voto. Este diputado del PP por Extremadura, que se llama Alberto Casero, sigue manteniendo hasta ahora que se ha equivocado. Su partido está intentando impugnar y dejar sin efecto la votación. Tanto el PP como Vox han anunciado esta noche recurso ante el Tribunal Constitucional y acaba de decir Pablo Casado, que lo sucedido hoy es un fraude democrático, contravenir el sentido del voto de un diputado para imponer la aprobación de un decreto. Un fraude democrático, dice, no se puede tolerar este atropello a las instituciones. El voto de este diputado del PP, que es muy cercano a Teodoro García Egea, lo ha cambiado todo porque el gobierno estaba a nada de perder la votación. El gobierno de coalición tenía la votación perdida, porque a pesar de que anoche, UPN anunció que sus 2 diputados votarían a favor, los 2 diputados no estaban de acuerdo de esa directriz de la dirección del partido y han terminado votando en contra por sorpresa. Por lo tanto, el gobierno tenía la votación perdida y al final la reforma laboral sale adelante gracias a ese voto, en principio por error, hasta que no se demuestre lo contrario, del diputado del Partido Popular. Sergio Sayas, diputado de UPN, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Usted y el otro diputado de UPN, Carlos García Nadenero, han votado en contra, a pesar de que su partido anunció anoche que lo harían a favor. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues han pasado muchas cosas. En primer lugar, que nosotros en todo momento hemos cumplido los estatutos del partido, porque, en primer lugar, creo que hay que dignificar el cargo público, y el cargo público estamos aquí no para calentar sillas, sino para tomar decisiones, y las decisiones, para que sean libres, tienen que ser informadas. No sabemos las conversaciones que el presidente de nuestro partido pudo tener con el gobierno, pero sí lo que le puedo decir es que nosotros no fuimos informados de esas conversaciones. Simplemente se nos dijo que la directriz de voto era así, una directriz que no compartimos y que por tanto hemos decidido votar lo que en conciencia creíamos los dos que teníamos que votar. Yo creo que en política tenemos que saber que estamos aquí representando partidos, pero hay una cosa mucho más importante, y es que estamos representando a las personas que nos eligen. Y lo que la última cosa que uno puede hacer en política es no explicar a sus votantes, a los que representa, es el por qué ha tomado una decisión y poderles dar una explicación. Y si yo hubiera votado hoy a favor de la reforma laboral, no se lo hubiera podido explicar a mis votantes. Ustedes tenían decidido ya esta mañana votar en contra, porque ustedes mismos habían anunciado que iban a acatar la orden. No les gustaba, pero la iban a acatar.
Es que nosotros no hemos anunciado que fuésemos a acatar la orden. Usted lo ha Nosotros dicho esta mañana ante dicho, los periodistas, señor Sayas. Lo he explicado antes también ante los periodistas. Yo esta mañana lo que he dicho es que tenía la orden del partido de votar que sí, que la iba a cumplir. También he explicado de esta manera que, bueno, pues que es verdad que hoy ha sido para nosotros un día muy difícil, como podrá comprender, y que además no somos personas habituados a este nivel de conversación con los medios ni a estar en el foco de la manera en la que hemos estado hoy. Sí, pero por aclarar esto, señor Sayas... Estoy diciendo que sí, probablemente, fruto de los nervios, habrá podido parecer igual que estaba confirmando algo que no era así. No, habrá pero podido parecer, señor Sayas, sí, habrá podido parecer no. Ustedes lo han confirmado y vamos a escucharlo, porque Carlos García Danero lo ha dicho en la cadena SER, que iban a respetar... Un segundo, vamos a escucharlo. De lo que he dicho yo. Vamos a escucharlo. ¿Va a poner en riesgo que voten o que obedezcan esa disciplina de partido? La disciplina de voto está ahí, o sea que no. El riesgo en eso no. La disciplina de voto está ahí. No sé a qué hora ha dicho el señor Danero esa declaración, pero nosotros esta mañana, pues en torno a las 10 de la mañana, teníamos muy claro lo que íbamos a votar. ¿Y se lo han dicho a su partido? Exactamente igual que el partido no nos ha dicho a nosotros las conversaciones que había mantenido con el gobierno. ¿En qué momento el partido les dijo a ustedes hay que votar que sí? 10 minutos antes de comunicarlo en rueda de prensa y por una llamada no del presidente, sino de la secretaria general. ¿Y a qué lo atribuyen? Pues no lo sé. ¿Y ustedes hoy, antes de votar en contra de la reforma laboral, no consideraban que tenían que comunicárselo a su partido cuando la dirección de su partido establecía una línea clara de actuación? Lo que considerábamos antes de votar la reforma laboral era que teníamos que votar en conciencia. ¿El PP sabía que ustedes iban a votar en contra? No, por lo menos por mi parte no. ¿Y Vox? Tampoco. ¿Les han ofrecido algo a cambio de votar en contra? Absolutamente nada. ¿No lo sabían? ¿Usted no va a pasarse al PP? No. La dirección de UPN les pide a García Danero y a usted que entreguen sus actas. ¿Lo van a hacer? No. ¿Por qué? No, porque lo he vuelto a decir antes. Nosotros estamos defendiendo en todo momento algo que consideramos de verdad que es así, que es que en todo momento hemos cumplido con los estatutos de UPN. Hay una cosa que a veces se entiende mal, que es lo que es la disciplina de voto. La disciplina de voto significa que se tiene un debate acerca de una posición política y una vez que ese grupo parlamentario ha hecho un debate y todo el mundo ha podido explicar sus posiciones ahí, los que forman parte de ese grupo, se somete a votación y esa votación es acatada por todos. Cuando ni tan siquiera se produce un debate, ni tan siquiera se produce una votación, ni tan siquiera los que formamos parte del grupo parlamentario tenemos ni una sola clave de la decisión, eso es que de la dirección trate de imponer una decisión a los cargos públicos, pero no que los cargos públicos no estén cumpliendo la disciplina de voto, porque si el sistema es que las direcciones de los partidos deciden por los cargos públicos, entonces podemos ahorrarnos los 350 sueldos de los diputados, también los de los senadores, los concejales de España, y ponemos sistemas de votación en las mesas de los presidentes de los partidos políticos. ¿Entiende quien haya que hoy lo considere tránsfuga? Pues no, porque yo desde luego tránsfuga no soy, pero puedo entender que haya mucha gente que no comparta la decisión que hemos tomado. Por supuesto, las decisiones son muy discutibles. Sí le voy a decir una cosa, yo es la decisión más difícil que he tomado en mi vida política, pero también le voy a decir otra. No hay una decisión en mi vida política de la que esté tan convencido como de la de hoy. ¿Usted no cree que UPN tiene derecho a tener en el Congreso a dos personas que respeten y representen la línea oficial del partido? ¿Y cuál es la línea oficial del partido y quién la marca? La que marca la dirección del partido. No, la que marcan los órganos del partido. Porque entonces, esto no sería... Los partidos tienen que ser constitucionalmente democráticos. Claro, al final los partidos no son sitios donde uno dice A y todos decimos A. Hay unos órganos donde se toman las decisiones y es ahí donde, fruto de esas decisiones, los que formamos parte de ese partido tenemos la obligación de acatarlas salvo que sean de conciencia. ¿Ha hablado con el presidente del partido, Javier Esparza? No. ¿Lo va a hacer? Si me llama, sí.
¿Usted no le va a llamar para explicarle el sentido de su voto? Tampoco me llamó él para pedirme ningún sentido de voto ni para explicarme la decisión o fundamentármela. ¿Usted no considera que como diputado de UPN tiene que llamar al presidente de UPN para explicarle por qué ha votado lo contrario a lo que marca el presidente de UPN? ¿Usted no considera que el presidente de UPN tiene que llamar al cabeza de lista en el Congreso de los Diputados? En este caso debería a los dos, que somos dos, no 50, para explicarles la directriz del partido y poder escuchar la opinión que tienen esos cargos públicos. Usted intentó disputarle la dirección de UPN a Javier Esparza el año pasado y perdió. ¿Esto es una vendetta? No, no tiene nada que ver. De hecho, Carlos García Danero no me ha pedido a mí, ha pedido a Javier Esparza. No tiene nada que ver esto con el Congreso de UPN. ¿Usted garantiza aquí, ante los oyentes de la cadena SER, que no lo vamos a ver en las filas ni en el grupo del PP, ni a corto ni a largo plazo? Sí. Sergio Sayas, diputado de UPN, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Antes de seguir adelante y por poner en contexto todo lo que está pasando en esta noche loca de radio, Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Cuéntanos exactamente lo que ha sucedido y cómo ha sucedido esta tarde en el Congreso cuando el Gobierno estaba a punto de perder la votación porque Sergio Sayas y Carlos García Danero han votado en contra de lo que les marcaba su partido y finalmente el error o el voto en contra de la dirección marcada por el PP de un diputado del PP ha sido el que ha salvado la reforma laboral. Sí, lo estabais diciendo, ha sido quizás una de las sesiones más surrealistas, primero porque la reforma laboral ha salido adelante efectivamente por el error de un diputado del PP. Así lo aseguran fuentes del Congreso que hacen el siguiente relato. Alberto Casero ha votado telemáticamente porque estaba enfermo, lo había pedido él mismo. Esta tarde ha entrado al sistema y se ha equivocado, dicen en el Congreso, a la hora de votar. Tenía la orden de la dirección del PP de decir no a la convalidación del decreto y sí a la tramitación del texto como proyecto de ley y lo ha hecho al revés, ha votado sí a la convalidación y no a la tramitación parlamentaria. Fuentes de la Cámara aseguran que cuando se vota telemáticamente el sistema repregunta para confirmar, el ordenador insiste en si se está de acuerdo o no con lo votado y él ha dicho que sí, por lo que descartan que haya sido un fallo informático. Así lo ha ratificado además el secretario general de la Cámara en el comprobante de voto que emite la máquina, así que aseguran que ha sido un fallo humano y no informático. Un fallo humano, por cierto, como el de la presidenta del Congreso, que ha añadido más surrealismo aún a la sesión de esta tarde al hacer la suma de los votos telemáticos y presenciales. Batet ha anunciado por error que la reforma laboral estaba derogada. Sí, 166 más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169 más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención, por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. Evidentemente se trataba de un error, se lo advertían de hecho los servicios jurídicos. Batet ha tardado varios segundos en corregirlo, segundos en los que el presidente ha tenido que pedir tranquilidad a las dos vicepresidentas que estaban sentadas a su lado, a Calviño y Díaz, que no daban crédito a lo que estaban yendo. Un asunto que a la salida del hemiciclo hemos intentado preguntar a Sánchez cuál era su opinión, un asunto que, como decíamos, no ha querido comentar. Pero lo más importante, más allá de los números, son los 20 millones de trabajadores y trabajadoras que se van a ver beneficiados de esta reforma laboral. No lo sabemos por su palabra, Aymar, pero su gesto mientras atendía a la prensa era de bastante tensión. ¿Quién es Alberto Casero? El diputado del Partido Popular que ha votado en contra de lo que marcaba el Partido Popular, o sea, ha votado a favor de la reforma laboral y que ha permitido que esa reforma laboral salga adelante. ¿Quién es Alberto Casero? El hombre por cuyo voto va a cambiar la legislación laboral en España. Alberto Casero no es un diputado de última fila de la bancada del Partido Popular. Alberto Casero es un diputado muy cercano a Teodoro García Egea, está en el núcleo de decisiones en Génova, en el equipo de organización. Carolina Gómez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Pues sí, Alberto Casero pertenece a la dirección del Partido Popular, es muy próximo a García Egea, de hecho es su persona de confianza en organización, es el número 2. Fue alcalde de Trujillo, en Cáceres, ha sido senador y es diputado desde mayo de 2019. El año pasado trascendió, por cierto, que se le investigaba por un presunto delito de prevaricación durante su etapa como alcalde. Hoy el Partido Popular decía que Casero estaba destrozado porque su voto haya salvado la reforma laboral del gobierno.
Carolina, ¿cuál es la versión del Partido Popular sobre lo que ha pasado con ese voto? Ellos insisten en que él no se ha equivocado, sino que ha sido un fallo informático. A ver, el Partido Popular, como Vox, va a recurrir a la mesa de la Cámara y también al Tribunal Constitucional. Según ha anunciado, como decías antes, Pablo Casado esta noche en Twitter, dice el líder del PP que lo que ha ocurrido hoy es un fraude democrático. No aportan pruebas, pero los populares sostienen que el diputado ha votado bien y que ha habido un error informático. Sostienen que Batet ha impedido corregir ese error y que, por tanto, ese voto no se puede contabilizar. Cuca Gamarra. Eran perfectamente conscientes los miembros de la mesa de que había una anomalía en el voto emitido por parte de un miembro de esta Cámara. Y todavía más grave es que un diputado haya venido hasta la Cámara en una situación de enfermedad y se le haya impedido entrar al hemiciclo. En el Partido Popular estaban hoy muy cabreados. Esta tarde Teodoro García Egea y Ana Pastor han estado reunidos con Meritxell Batet al terminar el pleno y ahora mismo, de hecho, siguen reunidos entre ellos, ya sea en la presidenta del Congreso, en el despacho de Pablo Casado, aquí en el Palacio del Congreso. En Vox, sin medias tintas, Abascal hablaba esta tarde de ataque a la soberanía nacional y Olona de pucherazo. Agotaremos todas las instancias, incluida la penal, si se acaba concluyendo que se ha cometido un pucherazo mediante prevaricación por parte de la presidencia de la Cámara. En Ciudadanos dicen que este embrollo se tiene que resolver en base a derecho, con fundamentos jurídicos, y que prefieren que se repita la votación o que no se convalide el decreto a extender una sombra de dudas sobre la reforma laboral. Pero ¿se puede repetir la votación que dice el reglamento, Guillermo Lerma? Pues no hay una versión clara, Aimar. No es el reglamento como tal lo que desarrolla el funcionamiento del voto telemático, es una resolución de la mesa de mayo de 2012, un documento de 8 puntos que dice cómo y en qué condiciones se puede usar esta alternativa a la presencialidad, pero no contempla cómo actuar en caso de error o fallo. Hay 2 puntos, eso sí, son a los que a esta hora se aferran PP y Vox para considerar que sí que tienen derecho a corregirlo. Es el punto 4 de esa resolución, que dice que tras ejercer el voto telemático, la presidencia de la Cámara debe comprobar telefónicamente la emisión efectiva del voto y el sentido que ha querido dar el diputado a ese voto en concreto. Fuentes parlamentarias de varios partidos, además, aseguran que esto de facto se dejó de hacer durante la pandemia porque era inviable, ante tantas ausencias, comprobar uno a uno lo que iban a decidir los diputados. El otro punto en el que se va a basar el recurso de Vox es el 6º de esa resolución, que dice literalmente: el diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la mesa de la Cámara, que en el supuesto en que decida autorizarlo deberá decidir y declarar el voto nulo o no emitido. Lo cierto es que Batet era consciente de la anomalía cuando ha empezado la votación, porque antes de levantar la sesión se lo ha reconocido a Cuca Gamarra, le ha negado la palabra asegurando que la mesa había tratado el asunto y que ya había tomado una decisión. Hemos escuchado la versión de los diputados de UPN sobre el sentido de su voto, a pesar de que esta mañana habían dicho en público que iban a votar a favor, a pesar de que esta mañana le habían dicho a la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que ha estado hablando con Sayas, y Sayas le ha dicho vamos a votar a favor. A pesar de esto, los dos diputados han votado en contra a última hora, no habían dicho nada. No habían dicho nada, obviamente, porque si ellos llegan a haber dicho públicamente unas horas antes que iban a votar en contra, dejaban margen al gobierno de coalición para apretar, por ejemplo, a Esquerra o al PNV, dadnos 2 diputados. Pero los 2 diputados de UPN no querían dejar ese margen. Y la dirección regional, porque UPN es un partido regional, la dirección regional del partido les exige que dimitan como diputados y que entreguen sus actas. Javier Lorente, buenas noches. Buenas noches, Aimar, así es. Nos han engañado, asegura el comunicado de la dirección de UPN, con Javier Esparza al frente, en referencia a sus 2 diputados, García de Enero y Sayas. UPN pide que devuelvan el acta tras haber hecho caso omiso de las instrucciones del partido de votar sí a esa reforma laboral. Incluso, como decías, ambos habían asegurado antes de comenzar esta sesión plenaria que iban a votar que sí a la reforma laboral, pese a que estaban en contra de esta situación, de esa decisión de la propia dirección de UPN dirigida por Javier Esparza. Consideraban que era un error y un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. UPN llama la atención sobre el hecho de que ambos hayan comunicado este desmarque a otros partidos. Podemos entender que es una referencia a PP y a Vox, y no lo hayan comunicado a la dirección de Javier Esparza, que además también había llegado a un acuerdo con el Partido Socialista. De hecho, los socialistas han retirado esta mañana
una reprobación que tenían prevista al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, como parte del pacto que habían llegado con UPN. Sergio Sayas, hay que recordarlo, lo decíamos, perdió el último congreso frente a Esparza hace 2 años, mientras que García Danero es un veterano del partido con más de 30 años de carrera en la dirección regionalista. Además, UPN añadía disculpas al PSOE y dice que es un partido de palabra. Por cierto, otro apunte más para añadir al embrollo de esta jornada. Si dejan el acta, algo que, como ya te ha dicho Sergio Sayas, parece lejano, quienes ocuparían el escaño serían un miembro del PP y otro de Ciudadanos, porque hay que recordar que estos partidos acudieron en coalición con Navarra Suma y el número 3 es una persona del PP y el número 4 es una persona de Ciudadanos. Así que un paso más también en todo este lío. Lorente, gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mientras UPN se aclara internamente lo que sucede y mientras vemos qué recorrido o no tiene jurídicamente los recursos que tanto PP como Vox han anunciado esta noche, el gobierno de coalición, los partidos que forman el gobierno de coalición están celebrando el haber sacado, aunque sea por chiripa, la reforma laboral. María Jesús Montero, esta noche de campaña en Castilla y León. No imagináis, compañeros, qué votación de vértigo. De verdad que todavía tenemos taquicardia y, como digo, esta legislatura, una legislatura en la que más de una ocasión tenemos la cafinitrina debajo de la lengua, porque la situación siempre son de riesgo, pero una vez más, un gobierno que está cumpliendo con el programa electoral, que está mejorando la vida de la gente, que en definitiva gobierna solo y exclusivamente por el bienestar social. Bueno, con las taquicardias, pero esta noche en el gobierno de coalición es noche de recalcular cuáles son sus apoyos y cuáles no, porque si llega a ser por la suma que habían planteado, la reforma habría decaído, y PNV y Esquerra hoy han votado que no. A pesar de acercamientos que pudiera haber anoche con el PNV, finalmente PNV y Esquerra han votado que no. ¿Esto quiere decir que se rompe, que salta por los aires la mayoría de la investidura? No parece, o por lo menos es lo que nos dicen en todas las partes que forman esa mayoría de la investidura. Lo de hoy dejémoslo atrás, pero volvamos a intentar cohesionar esa mayoría. Esta es la intención, al menos a esta hora. Inma Carretero, buenas noches. Sí, buenas noches. Hemos podido hoy hablar, Aimar, con distintos ministros aquí en el Congreso, con el equipo del presidente, y coinciden todos en que no habrá consecuencias. Eso dicen en la Moncloa, y en el PSOE también repiten lo mismo. Lo ha hecho en el patio del Congreso Adriana Lastra, la vicesecretaria general socialista. Y vamos, la legislatura avanza a buen ritmo, nos quedan 2 años para seguir transformando este país y además lo vamos a hacer con nuestros socios de siempre. Dicen los socialistas que han cuidado la interlocución, que entienden que el contexto en Euskadi hacía muy difícil el acuerdo con el PNV, pero las relaciones con los vascos, dicen, con los nacionalistas vascos, no salen tocados, y ha sido muy duro el tono hoy de Gabriel Rufián en el Congreso contra Yolanda Díaz, pero el propio portavoz de Esquerra se ha encargado de tranquilizar a la coalición desde la tribuna. Algunos y algunas creen que hoy se acaba el mundo. No se acaba. Mañana tendremos que seguir hablando porque somos, al menos nosotros y nosotras, muy conscientes de la alternativa. El propio Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, ha hecho esta mañana declaraciones garantizando que siguen apostando por la mesa de diálogo, porque el diálogo con la Generalitat, de la Generalitat con el Gobierno, es una de las grandes bazas de Esquerra en la política catalana. Y luego, durante toda la tarde, en el patio del Congreso, antes de la votación, los republicanos catalanes se han encargado de defender que mañana están a otra cosa, que mañana están a negociar otras leyes. Así que vienen a coincidir en algo que nos comentaba un ministro, y es que dicen que esta votación es muy singular, con condicionantes que no tienen otras, porque no había margen para mover el contenido pactado en la mesa del diálogo social, porque la prioridad del presidente del Gobierno era preservar el apoyo de la patronal. Vamos a completar esta crónica de lo que ha sucedido hoy con el resto de sonidos del Pleno muy significativos. Dan muchas claves políticas de lo que pueda estar por venir de aquí en adelante. Guillermo Lerma. El estrecho margen con el que el Gobierno contaba hoy ha sido tema de conversación en corrillos y charlas informales, pero el Congreso ha debatido la reforma laboral durante la mañana, ajeno totalmente a lo que iba a ocurrir por la tarde. Un pleno que comenzaba con este reconocimiento de la vicepresidenta Yolanda Díaz. No he logrado trasladarles lo que conlleva este Real Decreto Ley. Me entristece
lo confieso, he aprendido y me han enseñado que si una norma contiene avances, hay que votar a favor. Mensaje velado a los socios que no lo han hecho, que no han votado a favor. El debate ha servido precisamente para constatar la división que la medida ha abierto entre ellos, sobre todo entre Unidas Podemos y Esquerra. Gabriel Rufián, portavoz. Esquerra Republicana, señorías, no funciona bajo amenaza. Esto no ha sido un proceso de negociación, esto ha sido un proceso de presión. Fuentes de Esquerra cuentan que la negociación ha sido, sí, muy desagradable. Elocuente ha sido Yolanda Díaz al agradecer su actitud al PNV y no a los republicanos catalanes, a pesar de que ambos han votado en contra. Eso no ha evitado también el reproche de Aitor Esteban desde la tribuna. Cuando la patronal dijo que no admitiría cambiar ni una coma, a mí lo que me pareció es un chantaje intolerable a los representantes democráticos. Pero es que enseguida se sumaron ministros y el propio presidente del Gobierno. Pero donde más tiempo ha empleado el Gobierno es en la réplica al PP, que además de prometer la derogación de la reforma laboral cuando llegan al Gobierno, ha hurgado como Ciudadanos en la herida de los apoyos con los que Yolanda Díaz aprueba su medida. Cuca Gamarra e Inés Arrimadas. Sabe que de manos de su propio Gobierno hoy quieren que aparezca aquí como una vicepresidenta derrotada. Pero hoy también es un día importante para España, porque por primera vez en mucho tiempo los que suelen ganar en el mercadeo político del Congreso hoy pierden. El ambiente, Aimar, ha sido el de los grandes debates con la presencia de Sánchez y otros 9 ministros, también los sindicatos, los líderes de todos los partidos. Yolanda Díaz salía a mediodía de la Cámara rodeada de una nube de cámaras, asegurando estar contenta, pero ajena entonces a todo lo que iba a ocurrir después. Guillermo, gracias, buenas noches. Hasta luego. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer, como siempre. El placer es nuestro, porque accede a estar esta noche aquí en directo en Hora 25. El PP ha estado reunido hasta bien tarde con la presidenta del Congreso. ¿A qué conclusión han llegado? Bueno, pues como bien ha contado, pues después de lo acaecido a lo largo de la tarde, la votación, y después de que la presidenta Batet supiera antes de la votación presencial de ese error informático, porque así se le ha trasladado por parte de la portavoz Gamarra, del secretario general, de la vicepresidenta Segunda Pastor, hablo de la mesa, efectivamente hemos mantenido una reunión con la presidenta Batet, algunos cargos del partido, y después de esa reunión y sin que la presidenta Batet haya dado ninguna solución, hemos llegado a la conclusión de que vamos a presentar 2 recursos, uno ante la mesa del Congreso de los Diputados y otro recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque al final hoy lo que han comprobado todos los españoles es que la fotografía de la votación supuesta, de esa votación que ha dado por válida la presidenta Batet, no es la fotografía de la voluntad de la sede de la soberanía nacional, porque hoy todos los españoles saben que había una mayoría que estaba en contra de la contrarreforma laboral de Pedro Sánchez. ¿Ustedes sabían que los diputados de UPN iban a votar en contra? Mire, esa es una decisión que han tomado los diputados de UPN y le tendrá que preguntar a los representantes de esa formación política. Nosotros, el Partido Popular, hemos sido muy claros en nuestro rechazo a la contrarreforma laboral. Además, en política la coherencia es muy importante y Pablo Casado trasladó nuestra no a ese texto, a ese bluff de contrarreforma. Nos llegaron a decir no, que no es tan mala como creían ustedes, no, que es que Unidas Podemos no ha hecho las cosas tan mal, de verdad. Bueno, ya, pero es que no íbamos a votar lo menos malo, es que queremos lo mejor. Y hasta el propio Pablo Casado, la última vez que Pedro Sánchez recibió a nuestro presidente en la Moncloa, le dijo, vamos a avanzar en la flexibilidad laboral vía mochila austríaca. Nos dijo que no, por lo cual nuestra posición, la posición del Partido Popular, siempre ha sido muy clara y por eso hemos votado no a la contrarreforma laboral. Y lo que se ha visto hoy en el Congreso de los Diputados es que la mayoría del Parlamento, la mayoría de la sede de la soberanía nacional, tampoco lo quería. Si cuando un diputado en el Congreso físicamente se equivoca no se puede corregir, ¿por qué sí se va a poder corregir cuando uno se equivoca telemáticamente? Mire, yo creo que es importante que expliquemos a los oyentes, seguro que ustedes lo han hecho, perdónenme porque les he escuchado tarde, porque tenemos una tarde-noche de muchas reuniones. Supongo. Pero cuando nuestro compañero Alberto Casero vota telemáticamente, porque tenía una enfermedad, como el resto, ¿no? Como un grupo de diputados que también habían pedido ese voto telemático, vota no
a la contrarreforma laboral y luego cuando recibe ese certificado ve que ha salido sí, lo que hace Alberto Casero es llamar inmediatamente a los servicios de la Cámara. Esos servicios de la Cámara no le cogen el teléfono y entonces llama al Grupo Parlamentario Popular. Y el Grupo Parlamentario Popular, antes de las votaciones presenciales en el Congreso de los Diputados, traslada a la presidenta Batet que ha ocurrido este fallo informático y que se debe de resolver esta cuestión. Ese encuentro con Batet se produce justo antes de que den inicio las votaciones. Un segundo, antes de ir a eso, porque me interesa muchísimo cronológicamente todo esto, pero ¿el diputado puede demostrar de alguna manera que ha sido un error informático, que él votó sí y no, que él votó no y le ha salido sí? Bueno, lo que ha hecho iba a decir el candidato, perdóneme que estoy todavía con el chip de la campaña de Castilla y León. El diputado Casero es asegurar que él votó que no a la contrarreforma laboral de Pedro Sánchez, y cuando vio el error informático, llama de inmediato a la Cámara. Sí, no es que se haya equivocado votando sí a la reforma cuando tenía que votar no y votando no a tramitarla como proyecto de ley cuando tenía que votar sí. Él votó que no a la contrarreforma laboral de Pedro Sánchez. Y por lo cual, cuando ve que se expide ese documento y ve que es sí, lo que hace inmediatamente es llamar a los servicios de la Cámara. Y cuando habla no logra hablar con los servicios de la Cámara, y sigo con el relato, si me lo permite, habla con los compañeros del Grupo Parlamentario Popular. Y nosotros hablamos directamente con la presidenta Batet, antes, insisto, de que dieran inicio a las votaciones presenciales. Hay de hecho una imagen que yo seguro que los compañeros de la SER que cubren la información del PP, como Mariela, tienen conocimiento de esa imagen porque les he trasladado esa imagen justo cuando se producía ese contacto con la presidenta Batet. La señora Batet, ¿qué es lo que tendría que haber hecho a nuestro juicio? Llamar al diputado Casero para saber qué es lo que había ocurrido, pero no hace eso. Y además es lo que dice claramente el reglamento del Congreso de los Diputados. Se producen la votación y al final lo que nos encontramos es a una presidenta, la presidenta Batet, que incluso llega a decir que la mesa del Congreso de los Diputados había acordado que todo se hiciera así. Eso es mentira. La mesa del Congreso de los Diputados no se ha reunido en todo el curso de los acontecimientos. De hecho, es lo que le exigíamos a la presidenta Batet, que la mesa tome una decisión. Sí, que, por seguir el relato cronológico, el diputado, en el momento en el que ve que su voto no es el que él quería que fuera, se va al Congreso. ¿A qué hora llega al Congreso él? Pues se lo tendrá que preguntar a él. Vale, más allá de concreciones. Sí, han dicho ustedes que alguien le ha evitado la entrada al Congreso. ¿Quién ha sido quien le ha evitado la entrada al Pleno? Porque esto lo ha dicho Cuca Gamarra. Bueno, porque entiendo que las votaciones estaban en curso. Lo que ha ocurrido en todo caso es que tras informar, insisto, telefónicamente al grupo, el grupo dar traslado a la presidenta de la Cámara, lo que tendría que haber hecho, pero vamos, es de sentido común, la presidenta de la Cámara, la señora Batet, es primero saber qué es lo que ha ocurrido, haber llamado al diputado, cosa que no ha hecho, e incluso convocar a la mesa del Congreso de los Diputados para sopesar qué es lo que había acontecido. Nosotros consideramos que la voluntad del Parlamento, la voluntad del Congreso español hoy se ha subvertido. Hoy la señora Batet ha decidido que no se escuchaba lo que le planteaba el Grupo Parlamentario Popular y hemos vivido esa situación de bochorno hasta el punto, y que también tendrán que explicarlo, que parece que el presidente Sánchez, cuando la propia Batet dice que no sale adelante la contrarreforma laboral, parece que el presidente Sánchez dice tranquilidad, tranquilidad, como si algo supiera
por parte de la presidencia del Congreso de los Diputados. Tendrán que explicarlo ellos. En todo caso, nosotros ya le digo, ya le avanzo en estos micrófonos que vamos a recurrir ante la mesa del Congreso de los Diputados y también vamos a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, porque lo que todos los españoles saben hoy es que el Partido Popular y otras formaciones políticas han dicho no, un no claro a la contrarreforma laboral de Pedro Sánchez. Señor Montesinos, Nuevas Generaciones ha escrito hace unos minutos: Meritxell Batet está secuestrando nuestra democracia. ¿Usted comparte esto? Pues mire, no sé qué es, no tengo ese dato delante de la mesa, me permitirá que lo pueda ver. En todo caso, nosotros... Sabe usted que yo no le voy a engañar con esto. Nuevas Generaciones en su cuenta nacional ha escrito: Meritxell Batet está secuestrando nuestra democracia. En todo caso, yo lo que sí que creo es que la señora Batet tiene que reflexionar sobre lo ocurrido hoy, porque ella era plenamente consciente antes de las votaciones, antes del inicio de la votación, de que se había producido un error informático, de que el grupo parlamentario, y en concreto el diputado Casero, le pedían que lo tuviera en cuenta. Ella ha hecho oídos sordos, no ha querido atender a la reclamación del principal partido de la oposición, no ha querido hacerlo, ha llegado a decir que la mesa había tomado una decisión cuando la mesa ni tan siquiera se había reunido, y yo creo que estamos ante unos hechos que son muy graves, que son extraordinariamente graves, y desde el sosiego, desde la templanza, sí que le aseguro que vamos a llegar hasta el final, porque consideramos que hoy se ha pervertido la voluntad de la sede de la soberanía nacional del Congreso de los Diputados, y además, le reitero, es que yo creo que lo entienden todos los españoles. Todos los españoles saben que si no se hubiera producido ese error informático, que si la señora Batet hubiera escuchado al grupo parlamentario, que si se hubiera reunido la mesa de la sede de la soberanía nacional, hoy esos aplausos y ese bullicio en la bancada del Grupo Socialista y de sus aliados Frankenstein no hubiera sido tal. Terminamos, señor Montesinos. ¿Cómo está Alberto Casero, el diputado? Porque tiene que estar siendo la peor noche de su vida. Pues mire, no he podido hablar personalmente con él, pero bueno, yo el diputado ha dejado meridianamente claro que él ha votado en contra de esa contrarreforma laboral, ha hecho todo lo que tenía que hacer, ha avisado a los servicios de la Cámara, al grupo parlamentario, se ha presentado en las Cortes Generales para trasladarle a la presidenta Batet esto que yo con más acierto o menos les he trasladado a esta hora de la noche, y yo creo que bueno, pues hombre, no entiendo que no ha sido, como bien ha apuntado usted, las mejores horas para mi compañero, pero bueno, al final lo que está claro es la posición del partido, está claro que vamos a llegar hasta el final, y yo invitaría a la señora Batet a que reflexionara, y también de paso al señor Sánchez y a sus socios, porque si hoy también ha quedado algo claro es la extrema debilidad política de Pedro Sánchez. Si hoy algo ha quedado claro también en las Cortes Generales es que Pedro Sánchez ni controla su gobierno ni tampoco tiene mayoría en el Parlamento español. ¿Vamos a ver a Sayas y a Danero en el grupo del PP a medio o largo plazo? Mire, yo ya le he dicho anteriormente que yo puedo hablar como vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de las posiciones del Partido Popular, y si quiere usted preguntarle a otros responsables políticos de otras formaciones políticas, seguro que sus compañeros en el Congreso de los Diputados que andan por aquí tienen el número de teléfono de esos dos diputados. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, le agradezco mucho, como siempre, que esté en las noches en las que le reclamamos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Vuestra lectura de situación, Lucía. No sé por dónde empezar. Pues por donde tú quieras. Bueno, empezaremos por los diputados de UPyN, ya que has entrevistado a este señor. A mí me parece que la actuación de los dos diputados de UPyN es sencillamente una vergüenza y una cobardía. Porque a mí, bueno, en fin, romper la disciplina de voto, pues esto sucede a menudo, pero hay que tener la gallardía de explicarlo en la tribuna, y de anunciar qué es lo que se va a votar y no esperar a última hora como si esto fuese una película de suspense o una novela de Agatha Christie. El Parlamento no es una obra de teatro de suspense, ni es un lugar en el que se vaya a dar sorpresas, ni en el que se ruede la película que se llama Match Point. Es decir, el Parlamento es un sitio serio,
Y los diputados, cuando van a votar, lo que van a votar, y mucho más, si van a saltarse la disciplina de su partido, en una votación tan importante, lo primero que tienen que hacer es defenderlo en el Pleno y anunciarlo. ¿Qué es esto de votar a última hora? Después de haber dicho que iban a acotar la disciplina. Es una vergüenza, es una auténtica vergüenza. Y claro, fingir ahora que tienen un ataque de conciencia y de dignidad es que es grotesco. Es decir, ¿pero qué me está usted contando? ¿Conciencia de qué? ¿Conciencia de que cuando tú has anunciado una cosa y luego haces la contraria solo para dar la campanada y para dar la sorpresa? No, a mí me parece me parece lo de menos que se lo hayan dicho al PP. Es que me da igual, es que su actuación personalmente es una actuación indigna, en mi opinión, desde el punto de vista parlamentario. Pero luego yo, de verdad, me cuesta, bueno, por supuesto, la acusación del Partido Popular a la presidenta del Congreso de subvertir la democracia. Pues yo no sé hasta dónde será capaz de llegar el Partido Popular, no sé hasta dónde será capaz de llegar. Realmente me parece que lo único que hace es azuzar, digamos, las pulsiones antisistema que existen en la sociedad española, que ya son bastantes. Ahora, tampoco entiendo lo que hemos escuchado de la ministra de Hacienda. Es que gobernar no es estar todo el día al borde de ser infartado, ¿no? Es decir, lo dice como si fuera un mérito esto. Oiga, que esto no es ningún mérito, que realmente en esta ocasión el espectáculo que hemos visto hoy es propio del dicho tan español de lo que mal anda, mal acaba. Es decir, esto anduvo mal, empezó mal, siguió mal y ha acabado mal, porque ninguno de los grupos de la Cámara, o casi ninguno, se ha comportado de acuerdo con lo que se iba a votar. Cada grupo ha votado por otras cosas distintas al fondo del asunto. Yo entiendo que RC haya votado en contra de una reforma que considera que es insuficiente. Tampoco entiendo por qué los diputados de Unidas Podemos dicen sí se puede con Ciudadanos, pero no se puede con ellos. Es decir, que ha habido realmente el espectáculo de hoy del Congreso, en mi opinión, ha sido triste. Ha sido triste sobre todo porque a los ciudadanos medios le está resultando esto ininteligible. Y cuando las instituciones democráticas se convierten en ininteligibles para los ciudadanos, lo que pasa es que aumenta el voto de los antisistema. Y esto es lo que hay. Maraña. Bueno, por seguir un poco el mismo esquema que ha expuesto Lucía, coincido totalmente en el análisis de los dos votos de UPN, que tienen su importancia porque habían de alguna manera marcado el resultado que se pronosticaba antes de la votación, ¿no? Por lo tanto, esa tomadura de pelo a la ciudadanía y a sus propios compañeros o socios de partido me parece que es evidente. Segundo, y aquí ya creo que es mejor aportar alguna información, creo que bien contrastada, más que una opinión. La tesis que ha defendido el PP, y acabamos de escuchar a uno de sus portavoces, es diferente a la que mantuvo en los primeros minutos después de lo que ocurrió. Lo digo porque mis compañeros de Infolibre que estaban allí, las fuentes del PP que estaban en todo este asunto, primero hablaron de un error humano, es decir, reconocieron que el diputado Alberto Casero se había equivocado en la votación. Yo no conozco al menos ningún sistema informático en el que tú digas no y salga sí. Ninguno. O al revés. Dicho esto, ahí están. Jesús, en el que tú dices no y la maquinita te pregunta, ¿desea confirmar el no? Y le tienes que dar a confirmar. Exactamente. Y insisto, esto es información. La primera versión de las propias fuentes del PP en el Parlamento eran: ha habido un error humano, se ha equivocado. Y a partir de ahí entra en funcionamiento los servicios jurídicos de la Cámara, el reglamento del Congreso, los precedentes, etcétera. Y esto sigue su curso. Ahí añado lo que ya ha apuntado Lucía: hacer después otra interpretación, que es la que estamos escuchando. Ya no se habla de error humano, sino de error informático, que me suena algunas interpretaciones sobre plagios hace muchos años que algunos autores o autoras defendían que eran errores informáticos cuando uno copiaba media novela, ¿verdad?, de otro. Ya es diferente porque entramos en eso, en unas versiones que apuntan a una estrategia
antipolítica, antisistema, totalmente trumpistas, ¿no? Y segundo, y también es información que contamos mañana en Infolibre, el gobierno tenía atados los votos del PNV para la reforma laboral anoche, incluso parte de esta mañana, pero RC frustró esa vía alternativa porque al descontarse si entraba el PNV la posible retirada del apoyo de Ciudadanos, no daba la mayoría. Y entonces esa alternativa se frustró, se había negociado con el PNV y hasta donde sabemos se acordaba, digamos, la principal reivindicación del PNV, como habían propuesto los propios sindicatos, no se tocaba la reforma laboral, pero vía reforma del Estatuto de los Trabajadores se podía abordar el tema de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. Bien, todo esto es negociación política y a mí me parece toda ella legítima. Sí me cuesta entender más lo siguiente, que es, hemos escuchado hoy en la Cámara, hemos escuchado en la tribuna, todo tipo de argumentos sobre las distintas posiciones ante esta reforma laboral. Yo lo que no he escuchado es ninguna negación, digo en los partidos socios de la investidura, ninguna negación de que esta reforma sea un avance, sea una recuperación de derechos de los trabajadores y una serie de medidas que van contra la precariedad y contra la temporalidad. Para mí, la conclusión de esto, en lo práctico, es importante. Ha salido adelante y casi, yo diría que como justicia poética, que se produzca como gracias a un error de un diputado del PP, me parece que tiene muchos análisis posibles. Pero en la práctica, esto ha salido adelante y sí es verdad que cabe ya la interpretación de quienes no han reflexionado, a mi juicio, lo suficiente sobre esa cosa de la geometría variable y los riesgos que tienen. ¿Ves también justicia poética en lo sucedido esta noche, Zarzalejos? Veo de todo menos ni justicia ni poesía, pero por ser directos, puesto que ya Lucía y Jesús han agotado bastante el tema, yo en relación con el itinerario del error o no error del diputado, no voy a opinar porque a mí me parece que eso no es análisis político. Eso tendrá que investigarlo, y yo creo que si eso será necesario, pues los servicios de la Cámara. Por una parte los servicios jurídicos de la Cámara y reconstruir el itinerario, porque esto no se va a poder quedar así, eso es evidente. Segundo, yo simplemente me trataría de que los oyentes tuviesen datos para también ellos poder formar su criterio. Hay una resolución del 21 de mayo de 2012 de la mesa del Congreso, publicado el día 25 de mayo en el Boletín Oficial del Congreso, que establece determinados criterios cuando hay una situación en la que un diputado ha votado telemáticamente y luego quiere hacerlo presencialmente, y en todo caso es una decisión que tiene que adoptar la mesa. En tercer lugar, parece muy razonable que si la mesa no se ha reunido y no hay acta de la reunión de la mesa, pues que la presidenta del Congreso la reúna y se tome la decisión, entre otras muchas razones, porque ella estaría mucho más respaldada en la decisión que ha tomado. En relación con los dos diputados de UPN, pues en España no está prohibido el mandato imperativo por la Constitución. No tenemos tampoco mandato representativo, pero lo que sí es cierto es que son los partidos los que hacen las listas, son listas además cerradas, bloqueadas. Por lo tanto, se deben a lo que determinen los órganos competentes de dirección del partido. Aquí no se puede deducir una cuestión de conciencia, porque esto no es una cuestión de índole moral. Esto es una normativa laboral. No estamos hablando de un aspecto que se refiera a creencias de carácter confesional. No es una cuestión, por lo tanto, de conciencia. Segundo, si lo fuera,
como ha dicho uno de los diputados al que se ha entrevistado, debió ser explicada en el turno que le correspondía, y ninguno de los dos bajó a la tribuna para explicar el sentido de su voto, con lo cual ahí había, por una parte, o un propósito de ocultación hasta última hora de cuál iba a ser su voto, lo cual es reprobable, o cobardía, es decir, no atreverse a enfrentarse con muchas horas antes de la votación a su propio partido, y cualquiera de las dos opciones pues son malas. Ellos pasarán ahora a ser no adscritos, no sé cómo se resolverá el asunto, pero es un asunto grave para ellos, porque no han quedado en buen lugar, han quedado en muy mal lugar. Mucho peor si ellos, los dos o uno de ellos, han comunicado al Partido Popular o a Vox que efectivamente cambiaban su voto, porque tú lo has dicho, Aimar, has puesto además en el audio, uno de ellos claramente ha dicho que no, que acataban la disciplina de partido y que votarían favorablemente. Y es más, en los medios se ha mantenido el titular de que los dos diputados iban a votar favorablemente, y ellos durante horas y horas y horas y horas no lo han desmentido. Por lo tanto, había un propósito de ocultación que niega, digamos, la limpieza de su comportamiento, y que nos remite a episodios pues no muy gratificantes de la política. Y por último... Dame un segundo, José Antonio, te devuelvo la palabra ahora mismo, pero es que quiero saludar a Héctor Gómez. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Portavoz parlamentario del PSOE. ¿En ningún momento sospechaban que algo así podía pasar con los dos diputados de UPN? Bueno, nosotros alcanzamos un acuerdo con UPN, que ayer dio una rueda de prensa manifestando su apoyo a la reforma laboral, y a lo largo del día de hoy sí que es cierto que se ha hablado mucho en los medios de comunicación, se han reflejado diferentes posiciones, y como bien comentan ahí en el medio, pues sí que es cierto que salieron digamos que al cruce de estas declaraciones, afirmando que iban a respetar la disciplina de voto de su formación política. Ahora dicen otra cosa en los medios de comunicación, es una contradicción permanente. Nosotros entendemos que los acuerdos están para cumplirlos, confiábamos en que efectivamente se iba a cumplir el acuerdo formalizado con todas las formaciones políticas que en tribuna manifestaron su apoyo y respaldo. En este caso en concreto, y no se ha hablado de este punto, retiraron su intervención y decidieron no intervenir en el punto de la reforma laboral para no marcar posición, y eso evidentemente dejaba un espacio de duda. En cualquier caso, esas afirmaciones que repetían constantemente de que iban a respetar la disciplina de voto, nos llevaba a pensar que en un momento podían cumplir, ¿no?, con ese acuerdo. No obstante, no han quedado en muy buena posición, toda vez que ha sido un cúmulo de despropósitos cómo han actuado, cómo lo han hecho y cómo lo han hecho de la mano de otras formaciones de derecha en este país, ¿no? ¿Qué les dicen en la dirección de UPN? Bueno, han trasladado un comunicado ya a la opinión pública que van a tomar medidas disciplinarias con estos diputados porque no han acatado las directrices de su formación, ¿no? Es cierto que hemos hablado mucho en las últimas horas, el Partido Socialista con UPN, y alcanzamos ese acuerdo. Por lo tanto, a partir de ahí, en el ámbito interno, que adopten las decisiones que estimen oportunas y que han trasladado ya también a la opinión pública. ¿Qué conclusiones saca de lo sucedido con el voto del diputado del Partido Popular? ¿Les preocupan los recursos que están anunciando los partidos de la oposición, PP y Vox, de que se haya sacado adelante la reforma laboral en contra del criterio, dicen ellos, que realmente piensa la Cámara? No lo que ha votado la Cámara, porque lo que ha votado la Cámara es lo que ha salido, pero lo que piensa la Cámara es lo que dice el PP. Sí, lo curioso de todo esto realmente, y que nos llama la atención, cómo el PP siempre está metido en el lodazal, ¿no? Como siempre están metidos en temas turbios, en temas complejos, liándola en todos los ámbitos. También en una votación que además ofrece muchas garantías. La votación, es decir, la votación no es clicar y ya está. Tienes un doble sistema de votación. Tú llevas a cabo la votación y luego tienes la posibilidad de, una vez compruebas
el voto, de confirmar ese voto. Por lo tanto, tienes un sistema de seguridad de la votación y luego ya definitivamente tienes el justificante de lo que has votado. Y eso lo hemos hecho durante toda la pandemia. Es cierto que los grupos parlamentarios, en muchos casos, también en el grupo parlamentario socialista, en alguna votación se ha dado algún error porque se acumulan votaciones. Y no ha pasado absolutamente nada. Error humano. Efectivamente, no podemos, evidentemente, no consta, es que no voy a entrar, no vamos a entrar en esto que está trasladando el Partido Popular de error informático. No constan errores informáticos, no constan. No tiene cabida, es un disparate estar afirmando esto y lanzando esto a la opinión pública. No tiene espacio para trasladar un error informático. ¿Qué error informático? Ha votado lo que ha votado. Tiene que asumir, en todo caso, el voto que ha lanzado y punto, y ya está. Si es que no tiene más recorrido. Lo que ocurre aquí es que mientras unos estamos preocupados y ocupados por el bienestar de la ciudadanía, proyectando iniciativas, el resto está preocupado por torpedear en el negacionismo y en la confrontación permanente. Y eso es en lo que está el PP, incluso faltando a la verdad todos los días. Y esto es lo que está sucediendo también en el Congreso de los Diputados. Los servicios jurídicos de la Cámara, por lo que les dicen a ustedes desde la mesa, ¿avalan la votación? ¿No? En el momento en el que la propia presidenta del Congreso traslada el resultado de la votación, que en los números que traslada son correctos, pero no así en la afirmación de que no queda convalidado y que luego corrige, es el propio secretario general el que le traslada el resultado a la propia presidenta. Por lo tanto, evidentemente cuenta con el aval. Estamos hablando de voto presencial y un número muy limitado de votos telemáticos que llevan a cabo pues el conjunto de la votación. Ahora bien, podemos hablar de un voto, 2 votos telemáticos que se pueden poner en duda, pero ¿y si ponemos el foco sobre lo que ha pasado en UPN? ¿Qué ha sucedido cuando una organización política manifiesta su voluntad positiva de apoyar una reforma laboral y 2 diputados que dicen que van a apoyar esa reforma laboral, que van a acatar la directriz de su partido, en el momento de la verdad votan lo contrario? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué el Partido Popular celebra en el momento en el que la presidenta lleva a cabo el recuento y miran y felicitan a los 2 diputados de UPN, no percatándose de que el resultado era favorable a convalidar el decreto, y se levantan de sus escaños y celebran que no se aprueba, que no se convalida el decreto? ¿Dónde está el error? ¿Qué está sucediendo con la oposición en este país? Es que lo que estamos viviendo es muy grave, y no en el día de hoy, es de manera continuada, es una agresión y una falta de respeto a nuestro sistema democrático, y hay que poner especialmente en el foco en lo que está haciendo la derecha en este país. No reconocen un gobierno, no reconocen los resultados de unas elecciones, no reconocen sistemáticamente votaciones en el Congreso de los Diputados, no respetan la acción del gobierno en plena pandemia. Estamos hablando de una absoluta temeridad de oposición, de actitud temeraria permanente de la oposición de este país. Señor y Gómez, por ahí nos van a tener enfrente, ¿no? Pero, ¿y ustedes hacen algo de autocrítica por haber estado a punto de perder una de las votaciones cruciales de la legislatura, que si no llega a ser por un error de un diputado, la habrían perdido? ¿Hacen algo de autocrítica? Yo sumaría al error de ese diputado, o supuesto error de ese diputado, porque ese diputado ha votado con total libertad y transparencia, con doble comprobación en el voto telemático. Nosotros hemos abierto la negociación o el espacio al debate con los grupos parlamentarios a todos, sin excepción, porque es algo que no nace del grupo solamente del gobierno, que cuenta con el aval de la patronal y de los sindicatos. Claro que analizamos el avance de las negociaciones y qué grupos se han sumado y no se suman. Claro que hacemos autocrítica, claro que analizamos absolutamente todo, pero realmente lo que ha sucedido aquí es que un grupo parlamentario que confirmó su apoyo a la reforma laboral, definitivamente los diputados decidieron hacer otra cosa. Y desde luego tenemos constancia de la estrecha comunicación con otros grupos parlamentarios de esos 2 diputados a lo largo de la jornada de hoy. ¿Tienen constancia de ello? Bueno, es que lo trasladaron a la opinión pública y era visible el encuentro, las conversaciones que se daban en la propia Cámara. Claro que esto, pero independientemente de la pregunta que me realizas, claro que nosotros estamos en un espacio de búsqueda de acuerdos con todos los puntos que elevamos a la Cámara y con máxima responsabilidad y compromiso, pero lo que se ha dado aquí es una anomalía, es decir, una falta de cumplimiento por parte de un grupo parlamentario con lo acordado, y eso también sucede, independientemente que quiero poner en valor que definitivamente ha sido convalidado el Real Decreto, y esto es lo que nos importa y le debe importar a la ciudadanía, que a partir de esta aprobación, desde la aprobación del Consejo de Ministros, estamos ya mejorando las contrataciones indefinidas, que estamos acabando con la temporalidad, con la precariedad. Es que eso realmente es lo que estamos consiguiendo con la convalidación de este decreto, ¿no? Héctor Gómez, portavoz parlamentario del PSOE, buenas noches.
Muy buenas noches. Zarzalejos, te había quitado la palabra, tengo un minuto, No, luego retomamos. Luego retomamos. Sí, pero muy sencillamente, vamos a ver, tengamos paciencia. Hay un recurso ante la mesa y la mesa tendrá que reunirse y tomar una decisión que debe ser motivada. Y entonces tendremos elementos de juicio para debatirla y discutirla. Y finalmente, una reforma aprobada en estas condiciones formalmente entra en vigor, formalmente es un decreto convalidado, pero el gobierno, los dos partidos del gobierno, todos los grupos de la Cámara y la opinión pública, exactamente que es una aprobación en la más absoluta de las precariedades, porque se debe a un cambio de criterio probablemente taimado y torticero de 2 diputados y, en definitiva, a un error que ya nos dirán qué será, si es humano o no es humano, si se podía revertir o no se podía revertir. Con lo cual yo creo que nadie en este momento está para tirar cohetes de alegría o de satisfacción. No ha sido una jornada brillante. Muchísimo por seguir analizando aquí en Hora 25. Ser Más Madrid, 104.3. Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra. Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos, hazlo. Si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Una incapacitación, tutela, dependencia, herencia, un divorcio. Con la edad, los problemas legales crecen. Y en Más Mayor Legal ayudamos a los mayores dependientes o con discapacidad y a sus familias a resolverlos. Más Mayor Legal, más de 15 años asesorando familias. Conócenos mejor en másmayorlegal.com. Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Cuando el rock empezaba a dar sus primeros pasos a mediados de los años 50, Estados Unidos vio un regreso inesperado, el de Duke Ellington, un hombre de 57 años al que de crío apodaron el Duque por su elegancia y que tras dejar atrás los años dorados de las big bands, revivió contra pronóstico gracias a un disco en directo en el Festival de Newport, que entonces llegaba a su segunda edición. En la madrugada del sábado al domingo a las 2:30, Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la Cadena Ser, Hora 25. Aimar Bretos. Vamos a seguir ahora en Hora 25 analizando la forma tan chusca en la que se ha aprobado la reforma laboral, tan por la puerta de atrás, pero más allá del cómo, de verdad que es importante que nos centremos esta noche en qué se ha aprobado hoy y en qué lo van a notar los trabajadores, que es al fin y al cabo lo más importante de todo. Porque para empezar, esta reforma reduce sustancialmente los contratos temporales. Desde que está en vigor la reforma, porque esto entró el 1 de enero, a pesar de que se haya convalidado hoy, está en vigor desde hace un mes. Bueno, desde que está en vigor la reforma es más difícil hacerle a un trabajador un contrato temporal. Solo se le puede hacer en casos concretos y justificados. Desaparece el contrato por obra y servicio, que había funcionado hasta ahora como una autopista para la precariedad. Se les hacía firmar una obra y servicio a trabajadores que hacían funciones básicas en la estructura de una empresa y ahora eso se acaba. Esos trabajadores van a tener que ser indefinidos y las empresas solo podrán hacer contratos temporales, por ejemplo, si de repente tienen un pico de producción, les entra un encargo enorme, inesperado, tienen que contratar por un tiempo a X trabajadores para hacer frente a ese encargo, bien, pero como mucho por un año, 6 meses ampliables a otros 6. Esto en caso de que el aumento de la carga de trabajo sea imprevisible. Si es algo
sí previsible, por ejemplo, una tienda de disfraces una semana antes de carnaval, pues puede hacer un contrato temporal a un dependiente de refuerzo, pero si es para más de 3 meses ya no puede ser un contrato temporal, tiene que ser indefinido. Y además no se puede trampear encadenando estos contratos de 3 meses, no. Ni siquiera se puede hacer cambiando de trabajador. Contrata a uno 3 meses, para el mismo puesto a otro otros 3 meses, no, eso tampoco se puede hacer. Para las actividades que sean muy estacionales o muy de temporada, por ejemplo, un hotel en Zahara de los Atunes, en invierno no abre. Bueno, a esos trabajadores habrá que hacerles contratos fijos discontinuos. Este meneo que le mete la reforma laboral al mercado laboral en España, limitando mucho la temporalidad, esto no es un ojalá o un ya veremos qué pasa, esto se está empezando a notar ya. En enero, en el primer mes con la reforma en vigor, el 15% de los nuevos contratos fueron indefinidos, que todavía es un porcentaje bajo. Pero es que en los años en los que estuvo en vigor la reforma del PP, la media era del 9%. Ahora en un mes ha escalado al 15% y en principio tiene que ir subiendo cuando se acaben los periodos de margen que les da la norma a las empresas para que la apliquen completamente. Y en caso de que una empresa subcontrate a otra para que ésta le cubra algunos servicios, los trabajadores de la subcontrata tendrán que tener siempre las condiciones fijadas en el convenio del sector, cosa que hasta ahora no pasaba. Había limbos jurídicos y la gente de las subcontratas cobraba mucho menos de lo que se cobra en el sector en el que realmente trabajaban, o tenían condiciones mucho peores. Era la forma de precarizar, externalizando, subcontratando a empresas multiservicios que se libraban de tener que aplicar el convenio del sector. Bueno, eso cambia ahora para proteger a los trabajadores de las subcontratas. Por ejemplo, trabajadoras que estaban cobrando una miseria por hacer las habitaciones de un hotel, contratadas a través de una empresa multiservicios, pues pasan a tener un sueldo que quizá no sea bueno, pero sí más digno porque se les aplica el convenio de la hostelería. Más cambios, y esto ya para todos los trabajadores, no solo para las de las subcontratas, para todos. Se deroga la prevalencia salarial del convenio de empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca se podrá firmar en una empresa un convenio en el que los trabajadores cobren menos de lo que marca el convenio del sector, cosa que sí podía pasar hasta ahora con la reforma del PP. Limpiezas PP no va a poder pactar con sus trabajadores o forzar a que sus trabajadores acepten un sueldo más bajo al que esté estipulado en el convenio del sector. Limpiezas PP va a tener que aplicar a sus trabajadores el convenio del sector. Y otra cosa que cambia respecto a la reforma del Partido Popular. Cuando un convenio de empresa caduca, y esto es fundamental, ahora lo que pasaba es que si la empresa y los trabajadores no llegaban a un acuerdo para renovarlo, al año el convenio quedaba sin efecto y todas las mejoras que hubiesen logrado los trabajadores se iban por el sumidero. Ahora eso no pasa. Si un convenio caduca, sigue vigente hasta que la empresa y los trabajadores pacten otro. Y esto es fundamental porque en el anterior sistema, el de que todo decaía, los representantes de los trabajadores quedaban en una situación de debilidad clara para la negociación. Esto es lo que se conoce como la ultraactividad, que es un concepto del que se ha hablado mucho pero que no siempre queda claro, y es básicamente que por mucho que caduque el convenio, sus condiciones se siguen aplicando hasta que se renueve o se pacte otro. El trabajador no pierde esas condiciones. Y hay más asuntos que cambian con la reforma, como el impulso que se les da a los ERTEs para evitar las escabechinas laborales que hemos visto en el pasado, cuando en un sector se ponían las cosas feas. Ahora lo que se hace es que el despido no sea la única salida. O los contratos de formación, esto también es importante. Se cierran muchas puertas que se usaban hasta ahora para utilizar a chavales en formación como mano de obra estructural, pagándoles menos y teniéndolos ahí como un trabajador más, pero sin las condiciones de un trabajador más durante mucho tiempo. Ahora con la reforma se regula mejor el sueldo que tienen que cobrar, las horas que pueden trabajar y las extras que no pueden hacer, y se limita la duración que pueden tener esos contratos de formación. 2 años si se compagina con los estudios y 1 solo año si es posterior a los estudios. Esto es lo que ya está en vigor, lo que lleva en vigor desde el 1 de enero, y es lo que se ha convalidado hoy de chiripa, pero se ha convalidado hoy en el Congreso. Y a partir de aquí ya hablamos de la política de los políticos, de traiciones, de equívocos, de todo. Y de purismos también, de purismos de quienes han votado hoy en contra desde la izquierda con el argumento de que o todo o nada. Quizás se podría preguntar a los trabajadores afectados por todos estos cambios si entre el todo y la nada hay o no un terreno intermedio lleno de mejoras. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches para mañana, y de hecho válido también para el fin de semana. Menos abrigo durante las noches y al empezar las mañanas. En cambio, durante las tardes las temperaturas van a bajar y, sin ser muy bajas, sí que invitarán a abrigarse un poco más que las últimas jornadas. Básicamente porque veremos más nubes en todo el país, pero en la línea de las últimas semanas, de los últimos meses, poca agua van a dejar. Hasta mañana, Carbó. Adiós.
Maraña, seguimos con el análisis de lo que ha sucedido hoy, de todo lo que estamos escuchando. Bueno, en primer lugar, difícil explicar mejor que después de escuchar esta reflexión que has hecho y esta información sobre el contenido en sí de la reforma laboral, el calado de lo que se ha votado, ¿no? Lo digo porque, del mismo modo que creo que era Zarzalejos quien comentaba que hace falta dejar un tiempo, una perspectiva para que trabajen los servicios jurídicos de la Cámara, para que se aclare esta cosa que ha surgido esta tarde y que a mi juicio es peligrosa, pero me parece vacía de contenido. Sin embargo, sí está cargada de contenido una reforma laboral que ha salido adelante por un error de un diputado del PP, pero que para mí lo más preocupante es que ese contenido no he escuchado argumentaciones que reflejen que no sea lo que dice ser. Es decir, se puede argumentar perfectamente que no cumple el 100% de los objetivos, de las reivindicaciones de los trabajadores, de los propios sindicatos, que creo que lo han explicado en más de una ocasión, y desde luego deja claro que probablemente fue un error en su día que se comprometieran desde el gobierno a una derogación, que ya hemos hablado muchas veces en este mismo programa, que técnicamente es inviable, es imposible, ¿no? Quizá esas expectativas fueron erróneas, pero dicho esto, que esta reforma es un avance, una recuperación de derechos y que solo con 2 o 3 de los datos que tú mismo acabas de aportar, a mí me parece que justificarían un apoyo que creo que es mucho más mayoritario entre la población que lo que hoy se ha reflejado en el Congreso. Ese ajuste que incluso ha dependido de un error y de una traición, o como queramos llamarlo, al papel que han jugado los 2 diputados de UPyN. Me parece que el apoyo es mucho mayor y, de hecho, en las encuestas que conocemos, incluso electorados de algunos de los partidos socios del gobierno de coalición que hoy han votado en contra, había un apoyo a esta reforma laboral muy superior y, desde luego, contradictorio con la posición que hoy se ha establecido en el Congreso. Y, por último, he escuchado desde la tribuna argumentos que ponen por delante el quién sobre el qué. Y a mí eso me parece preocupante, porque de esa manera es muy difícil que en un Parlamento fragmentado y en un escenario político que me parece que va a durar esa fragmentación, las nostalgias del bipartidismo me parece que sobran, pues creo que hay que aceptar que los acuerdos dependen sobre todo, para la ciudadanía, de qué es lo que se acuerda, no de con quién llegas a acuerdos para justificar que apoyes o que rechaces. Y esto lo hemos escuchado hoy. Preocúpese usted porque lo apoya no sé quién. Y por último, no olvidemos que el origen de este acuerdo es la mesa de diálogo social. Es un acuerdo de sindicatos, empresarios y gobierno. Y esto no es baladí, como no lo es que lo apoye esta reforma a la Comisión Europea y que sea condición para recibir los fondos para la recuperación. Bueno, yo creo que los análisis que hay que hacerlos en función de lo que cada uno ha venido diciendo. Esta reforma, cuando se pactó en la mesa del diálogo social, se pactó como si fuera histórico y se pactó como un texto casi sagrado, que no se podía cambiar. Y se sometió al Congreso un texto sagrado, del que no se podía cambiar ni una coma. Yo creo que esto fue un error. El compromiso que asumiera el gobierno con los sindicatos y con los empresarios de que este texto eran como las tablas de la ley, que tenía que salir tal cual del Congreso, a mí me parece un error, porque tú al Congreso no le puedes decir, oiga, usted solamente ejerza de notario de algo que nosotros hacemos. Es decir, eso me parece discutible. Cuanto menos me parece discutible desde el punto de vista democrático y de la legitimidad, porque el Congreso es quien hace las leyes y quien las aprueba, y quien aprueba los decretos, y quien hace quien los elabora y los tramita como proposición no de ley, si es el caso. Es decir, pero Lucía, ha habido conversaciones y negociaciones. Otra cosa es que no hayan ha habido conversaciones y negociaciones que, según nos han contado las personas que han participado en ellas, consistían en que a los grupos parlamentarios a los que se hacía alguna concesión para conseguir su voto, se les decía que no tenían que informar de ese acuerdo, porque los empresarios amenazaban con irse de la mesa, es decir, con descolgarse del acuerdo, si alguien anunciaba que había llegado a otro acuerdo con el gobierno distinto al texto. Es decir,
que al margen del fondo del asunto del que has hablado, hay cosas que me parece que han sido errores de principio por parte del gobierno en la negociación. Y luego, claro, si tú planteas, es decir, que la vicepresidenta segunda ha llegado a decir que es que los votos de Ciudadanos a ella no le gustaban. Y eso es un error, porque al final hoy lo que ha hecho es decir lo contrario, que es, en mi opinión, lo acertado. Entonces, yo creo que en esta tramitación, al margen del esperpento del pleno de hoy, que ha sido esperpéntico desde cualquier punto de vista, es decir, al margen de eso, yo creo que el gobierno no ha encarado bien esa negociación. Y claro, o sea, a mí cuando me han dicho que no se podía comunicar porque la COE se descolgaba, pues es que a mí me parece que eso ha sido un error, y yo creo, me parece que lo que le ha pasado al gobierno y a la vicepresidenta segunda, que ha sido, digamos, la que ha encabezado las negociaciones, es que se han excedido en optimismo y en seguridad en sí mismo, y se han excedido al pensar que por el hecho de que fuera un acuerdo del diálogo social, tenía que ser votado automáticamente por todos los socios de la investidura, y yo creo que eso ha sido un error. Zarzalejos, brevemente. Bueno, muy brevemente. La cuestión que plantea Lucía, pues probablemente no le falta razón, porque efectivamente hay dos legitimidades: la legitimidad de los agentes sociales y del Congreso de los Diputados, que si verdaderamente pueden converger, pues perfecto. Pero yo creo que el gobierno, que efectivamente creó unas expectativas excesivas y que tenía que haber ido rebajando, llevándolo al terreno, digamos, del pragmatismo, aduce una razón que sí es importante. Es que la importancia de que estén los empresarios, porque que esté la COE y la CEPIME, porque una reforma laboral que en definitiva luego la ejecutan en la práctica, la negociación entre sindicatos y patronal, si una de las partes no asume el compromiso, empieza a fallar. Y lo que se ha querido es dar mucha solvencia a esos cambios, y entendía el presidente del gobierno, fundamentalmente el presidente del gobierno, pero no solo, que era imprescindible mantener esa unidad del pacto social, dejarlo como estaba, y no atender en este caso a los socios, a sus socios habituales. ¿Que es discutible? Sí. ¿Que es entendible? También. Y por fin, que este pacto, que es a lo que yo voy, o que este decreto es a lo que yo voy, podía perfectamente haberlo votado el Partido Popular, también. Por el resumen que tú has hecho, porque hay esa demanda social que impulsa a tener mejoras en el empleo, porque algunos aspectos importantes de la normativa del 2012 no se han tocado, y porque, no parece que haya un sector más próximo a un centro derecha o a un planteamiento conservador liberal de la economía y del modelo social que los propios empresarios. Parece que podían estar o que debían estar alineados con el Partido Popular, ¿no? Y no lo han estado. Yo creo que por eso digo aquí lo que me ha faltado, por muchas razones, por estas que digo, pero por otras, digamos, más egoístas desde el punto de vista electoral, ha faltado, creo que, el voto del Partido Popular o su abstención para que todo este esperpento que efectivamente hemos visto, pues no se produjera. Aina Vidal, diputada de los Comunes, diputada de Unidas Podemos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Zarzalejos lo califica de esperpento. ¿Usted qué lectura hace de lo que ha sucedido hoy? Yo creo que esperpento es una buena palabra, ciertamente, sobre todo lo que ha acontecido en las últimas horas, por decirlo así, o casi los últimos minutos, ¿no? Yo he tenido la sensación de estar viviendo una especie como de tamallazo, donde el Partido Popular claramente ha jugado muy sucio, donde ha habido, a mi entender, una falta de respeto hacia el Congreso y hacia también la ciudadanía por parte de Unión por el Pueblo Navarro, en el que han hecho un acto de cobardía que, en fin, mejor no comentarlo, pero es que encima les ha salido mal, porque han sido tan cutres que lo han hecho mal.
Entonces, al hacerlo mal, tienen también un mal perder tremendo y eso les lleva básicamente pues a ser aún más irresponsables y a generar como una sensación de, ¿cómo decirlo?, de desprestigio básicamente a la institución, fomentando la confusión y para ocultar básicamente pues su error, que es que un diputado ha votado mal y se ha equivocado, pues han montado un show que yo pues ya llevo 6 años en el Congreso, una cosa como esto no la había visto. Sí, señora Vidal, pero ustedes han estado a punto de perder la votación. ¿Ustedes hacen algo de autocrítica en este sentido? Me gustaría leerle un tuit que ha publicado esta noche Pablo Iglesias. Dice: la reforma laboral aprobada hoy trae mejoras para los trabajadores, pero la votación demuestra que la geografía variable es una trampa. De no ser por el error, hoy la derecha podría haber asestado un golpe durísimo a Yolanda y a Unidas Podemos. Toca rehacer y cuidar el bloque plurinacional. Esto dice Pablo Iglesias. Bueno, yo creo que aquí han confluido varias cuestiones. Hay un elemento, a mi entender, de irresponsabilidad por parte de algunos grupos en los que básicamente se han permitido el lujo de votar diferente porque creían que la reforma salía. Yo les invito a buscar las caras de Aitor Esteban y de Gabriel Rufián en el momento en que parecía que perdíamos la votación. Parecían de un blanco mármol puro. Eso implica básicamente que no eran conscientes de lo que estaban haciendo y que en ese momento pues les ha pasado básicamente la vida delante de los ojos. Creo que hay un segundo elemento, que es el miedo, en este caso, a la vicepresidenta, Yolanda Díaz. Concretamente, entre los grupos, entre los partidos que estaba comentando, básicamente. Y es normal, es decir, hay muchas encuestas que dicen que ahora mismo Yolanda Díaz es una de las candidatas favoritas entre sus electores. Eso explica también muchas posiciones. Y yo creo que además hay un tercer elemento, especialmente por parte de Esquerra Republicana, y es que yo creo que se han pasado de frenada. Eso a veces en política pasa. Creo que se han pasado de frenada y que no han sabido recular. Han tenido la posibilidad. Tanto Esquerra como el PNV estuvieron negociando con el gobierno hasta ayer por la mañana. Y no han querido porque no sabían salir del agujero en que ellos mismos se habían metido, ¿no? Dicho esto, yo creo que no va a llegar la sangre al río. No tengo ninguna duda en este caso de que la mayoría alternativa que había aprobado Bolaños se ha demostrado básicamente que tiene unas patitas muy cortas y por lo tanto creo que todos vamos a hacer un ejercicio en este caso para recomponer básicamente pues esa mayoría de la investidura. No creo que sea una cuestión problemática, de verdad, y de verdad lo digo. ¿Se arrepienten de no haber sustituido a Alberto Rodríguez? ¿De que ese escaño siga vacío? No, en ningún caso me arrepiento, no. Alberto Rodríguez está en un proceso ahora mismo penal, por decirlo así, es decir, está llevando su caso ante la justicia y es un elemento también de queja en este sentido, o sea, no. Vamos a respetar en este caso pues no solo la voluntad, sino la estrategia, en este caso de defensa, que Alberto Rodríguez tiene. El hecho de que durante buena parte de la jornada las dos principales ministras de Podemos, Yone Belarra e Irene Montero, se hayan ido a otro acto y no hayan estado ahí permanentemente apoyando a Yolanda Díaz durante el debate que no ha sido fácil de esta reforma, ¿a ustedes esto les dice algo? Joan Subirats sí que estaba y en cualquier caso las dos ministras tienen unas agendas muy complicadas y hoy tenían un acto internacional que hacía mucho tiempo que tenían en la agenda. A mí no me cabe duda de que apoyan y apoyarán a Yolanda y a la reforma laboral, por supuesto. ¿Ustedes, a raíz de lo que ha pasado hoy con Esquerra en el Congreso, van a retirarle el apoyo parlamentario, los comunes, al gobierno de la Generalitat en Cataluña? Bueno, desgraciadamente en Cataluña vivimos una especie como de Matrix. El Parlamento ahora mismo pues ha decidido que vuelven a parar la actividad y que dejan, en este caso, pues de trabajar, ¿no? Entonces, pues teniendo en cuenta que los presupuestos ya se han votado y que haciendo un acto de responsabilidad, pues los comuns de Cataluña votaron los presupuestos por un tal de facilitar básicamente pues que en un momento tan delicado como el actual pues hubiera movimiento, por decirlo así, de recursos para que se pudieran hacer las políticas que tienen que llegar a la ciudadanía, ¿no? Esto quiere decir que ahora mismo nos encontramos pues en una situación bastante extraña. Yo no tengo ninguna duda de que el voto, en este caso de Esquerra Republicana, va a tener consecuencias, pero creo que a Esquerra no le tendría que preocupar tanto los comuns como sí le deberían de preocupar sus propios votantes y la relación que pueda tener más adelante también con los sindicatos. Creo que han traspasado líneas que jamás tendrían que haber pasado y creo que eso es lo que les tendría que preocupar. ¿Usted cree que a pesar de lo que ha pasado hoy, la mayoría de la investidura puede seguir funcionando como tal el resto de la legislatura o ahí se ha resquebrajado algo, como cuando un plato se rompe, que lo puedes pegar pero sigue siendo un plato roto?
Bueno, a mí me gusta ser honesta. Yo creo que todo el mundo ha podido ver que evidentemente de aquí salimos con más de un arañazo. Esto está claro. Pero de aquí a que eso sea una ruptura, en absoluto. Ver a la derecha jaleando, en este caso, en el momento en que creían que habían tumbado la reforma, ¿no? Verlos jalear básicamente por una ley en la cual los trabajadores ganan derechos, yo creo que a cualquiera le anima y le vuelve a la conciencia de qué es lo que nos estamos jugando, de qué contexto es el que tenemos y de cuáles son, a mi entender, pues las estrategias y las líneas que tenemos que respetar, que es que estamos aquí para hacer política, para hacerlo de una forma decente, que nos hemos comprometido a recuperar derechos, tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos, y es esto lo que queremos hacer también con el resto de socios de investidura. Aina Vidal, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. Muchas gracias a vosotros. Zarzalejos. Tú has insistido en si hacían alguna autocrítica no por el qué, que ya hemos hablado que es positivo y compartible, por lo menos desde un punto de vista muy general, es el qué del contenido de la reforma es positivo y además es realista, porque efectivamente esto después va a Europa y es la llave para que se libren fondos. A mí, digamos, ya no como periodista, pero simplemente como ciudadano, que nuestros políticos de un lado y de otro no hagan jamás autocrítica, absolutamente nunca una autocrítica, porque fíjate, en este momento le has preguntado a esta diputada de Unidas Podemos si no se han confundido con no haber ocupado el escaño de Alberto Rodríguez. Y te sigue diciendo que no. Hombre, ante esta situación al menos que exprese una duda. Y una segunda reflexión. Cuando Rufián dice, hombre, aquí no se acaba el mundo, hombre, eso es una evidencia. Que esto es un punto de inflexión, no cabe la más mínima de las dudas. Porque, como decía, y lo he citado en el artículo que he escrito hoy en el Confidencial, el propio editorial del diario El País, que es, digamos, no podemos decir que sea sospechoso de una hostilidad hacia la izquierda, decía claramente que si se cortocircuitaba la reforma laboral, la legislatura entraba en declive. Y yo creo que se ha producido un punto de inflexión que tiene que ver con una estrategia de todos, del gobierno de coalición, de Esquerra Republicana por lo que afecta a Cataluña, del PNV y de Bildu por lo que afecta a Euskadi e incluso el BNG por lo que afecta a Galicia, que está en relación con muchas circunstancias y una de ellas con el proyecto que podría encabezar Yolanda Díez a la izquierda del PSOE y a la que han tratado por todos los medios de debilitar. Que por cierto, la vicepresidenta ha mantenido la cara a una situación difícil en la tribuna hoy. Con esto quiero decir que prácticamente esto es un rasguño, pues hombre, queda muy bien. La realidad es que esto es un punto de inflexión que va a cambiar el modelo de relación que tiene el gobierno de coalición entre los dos miembros del gobierno y después sus socios parlamentarios, llamada bloque de la investidura. Y eso va a ser así porque el ensayo de la geometría variable hoy ha sido de vértigo, ha sido de funambulista, pero finalmente, sin Esquerra, sin Bildu, sin PNV, que por cierto ha hecho una crítica muy fuerte, tan fuerte como la de Rufián, con un tono distinto y con palabras diferentes, y la CUP, etcétera, no han votado una reforma laboral que la propia vicepresidenta configuraba como una pieza clave de la legislatura. Por lo tanto, esto traerá consecuencias y esto responde a estrategias de fondo diferentes en los distintos partidos y, desde luego, del presidente Sánchez, sin la más mínima de las dudas, a mi juicio. Hombre, si el gobierno presentó este proyecto como el proyecto más importante de la legislatura, pues evidentemente la lección que cabe extraer del episodio de cómo ha sido aprobada, desde luego,
Es decir, cualquier cosa menos que no tenga relevancia. Uh-huh. Es que cómo no la va a tener, por supuesto que sí. A mí me parece increíble, como dices, José Antonio, que la diputada de Unidas Podemos diga que es que lo de Alberto Rodríguez está bien hecho. Es que no está bien hecho. Y al margen de la votación de hoy, es que no está bien hecho. No está bien hecho porque realmente hay ahora mismo ciudadanos canarios que no están representados, porque Unidas Podemos sencillamente no quiere, porque solo quiere que le represente un diputado. Y todos los demás diputados de la lista dicen, no, yo no quiero. Oiga, ¿pero esto qué es? ¿Esto es el Congreso o esto qué es? Un sitio donde puedes entrar, puedes no entrar, puedes reírte, puedes salir a la tribuna, decirlo. En fin, me parece tremendo la falta de respeto a la institución. Y luego yo también estoy de acuerdo, y es verdad que hoy la vicepresidenta segunda pues no ha salido exactamente muy victoriosa del Congreso, pero estoy de acuerdo en que hoy ha hecho una gran intervención parlamentaria. Como parlamentaria hoy me ha parecido realmente en algunos momentos bastante brillante. Maraña. Bueno, sobre el debate acerca del tema de Alberto Rodríguez, creo que ya en su día lo discutimos y me parece que es un gesto simbólico que tiene sus consecuencias, como hoy se ha podido comprobar, pero es un gesto simbólico porque a mí también me pareció erróneo y un exceso el hecho de que se le quitara el escaño en las condiciones que se le quitó a Alberto Rodríguez. Otra cosa es el respetar, obviamente, la decisión legal. Y segundo, creo que la reflexión autocrítica es válida para todos los actores en este asunto, pero me parece que hay que dejar perspectiva porque a lo mejor conviene tener en cuenta que lo que siempre se ha intentado poner el foco sobre las divisiones, las divergencias, etcétera, en el gobierno de coalición, hoy hemos asistido a un proyecto muy complicado, que no es una ley de punto final, que es mejorable, pero en la que han estado unidos los dos socios de la coalición, y con el tiempo se verá hasta qué punto ha sido irresponsable la actitud de la derecha en este tema. Te devuelvo la palabra ahora mismo, Araña, porque en esta noche en la que todo está pasando en directo, en esta noche de radio, en esta noche crucial en la mitad de la legislatura, vamos a ampliar un poquito el tiempo de hora 25 a través de Ser Más, y además con noticia, porque en nada, a la vuelta de esta publicidad les vamos a contar un dato fundamental que hace que se diluya bastante el argumento de que el diputado del PP por Extremadura ha votado lo que tenía que votar y que es un error informático. Lo que les vamos a contar diluye bastante ese argumento. Ser Más Madrid, 104.3. ¡Wow! ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Entra en iberfurgo.com y localiza tu oficina más cercana en Madrid. Reconócelo. Nunca habías echado de menos tu oficina como ahora. En Office Deco Mobiliario de Oficina te ayudaremos a convertirla en un lugar más cómodo y operativo. Y si quieres ganar tiempo para que a la vuelta esté todo preparado, pídenos tu presupuesto. En Office Deco estamos a tu lado en el 916-939-391 y en officedeco.es. Esta batalla la ganaremos juntos. Los ópticos optometristas cuidamos de tu salud visual cuando el sistema sanitario colapsó por la pandemia. Una labor que reclamamos desarrollar en la atención primaria de la sanidad pública, como ya hacemos en la privada. La incorporación del óptico optometrista en la sanidad pública mejoraría su calidad asistencial. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas de España. El humor está en la SER. Sí, estamos en la cadena SER en un especial gimnasios. Vamos para allá. Duchas. Toallas. Hongos. ¿Qué es eso? Secador de manos. Vale. Cadena SER, la radio con mejor humor. Un libro, una hora con Antonio Martínez Asensio. Crimen y Castigo, publicada en 1866, es una novela detectivesca, un ataque contra la juventud radical, un estudio sobre la alienación y la psicopatía criminal, una obra profética, una denuncia de las condiciones sociales en la Rusia urbana del siglo XIX, un alegato religioso y un análisis de la voluntad de poder. Es una de las cimas de la literatura universal. Habían dado poco.
Sabía hasta el número de pasos a que se encontraba de la puerta de su casa. 730 justos. Los había contado una vez cuando ya se hartó de soñar. En aquel tiempo no creía gran cosa en aquellos sus desvaríos y solo se excitaba con ellos por una escandalosa temeridad inútil pero seductora. Pero ahora, ya al cabo de un mes, empezaba a mirarlos de otro modo. Y a pesar de todos sus desalentadores monólogos respecto a su inercia e indecisión, se iba acostumbrando, casi sin querer, a considerar aquel ensueño escandaloso como una empresa, aunque todavía no creyese en ella él mismo. Los domingos a las 5 de la mañana, un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Hora 25. Aimar Bretos. Edición especial de Hora 25 en esta noche turbulenta en la política española. Guillermo Lerma, buenas noches. Hola de nuevo, Aimar. Me decías que hay datos que apuntan a que eso de que ha sido un fallo informático, pues igual no lo ha sido tanto, en el sentido de que habría tenido que ser un fallo informático 3 veces, porque este diputado ha votado mal hoy 3 veces. Sí, fíjate, Aimar, el Congreso acaba de subir las actas de votación, los documentos en los que se puede comprobar uno a uno el sentido del voto de cada diputado en cada una de esas votaciones, actas que revelan que Alberto Casero Ávila no solo se ha equivocado apoyando la convalidación de la reforma laboral y diciendo no a su tramitación como proyecto de ley, también ha rechazado una moción de su propio partido que se debatió ayer y con la que el PP pretendía reprobar al gobierno por su manera de legislar. Ha votado en contra de la crítica que el PP hacía, por ejemplo, al gobierno por abusar del decreto ley o por no dar informes requeridos por la oposición. El diputado ha votado también en contra de esto. En el resto de las 17 votaciones que había hoy, sí ha votado correctamente. Por cierto, Aimar, que el PP acaba de hacer público el escrito en el que pide reunión urgente de la mesa de la Cámara para tratar lo ocurrido hoy, pero lo que podemos aportar a esta hora es eso. Guillermo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. 3 errores informáticos justo al mismo diputado. Ya es. A ver, es que es lo que comentábamos hace un rato. Es decir, primero que todo el mundo sabe que en un sistema informático telemático de votación es absolutamente increíble que donde tú pongas sí salga no o al revés. Y sobre todo si tienes que filtrarlo 2 veces más. Dicho esto, me parece que no hay caso, que es evidente que no hay caso. Insisto en que en el primer momento después de lo que ocurrió, a mis compañeros de Infolibre en el Congreso, las fuentes del PP les decían ha sido un error humano, luego han empezado a hablar de error informático, y lo grave o lo preocupante de este asunto es que enlaza con toda esa estrategia del PP de poner en entredicho o de declarar ilegítimo casi todo lo que sale del adversario en el gobierno. Y esto afecta a las instituciones y esto afecta al funcionamiento democrático que no debería ponerse en entredicho, al menos por nadie que aspire a ser un representante o una alternativa democrática en este país. Esto es lo que a mí me parece preocupante. Lo demás, como siempre, el ruido cesará y los hechos se pondrán por delante o por encima de los inventos o de las distorsiones. Es que a mí me parece francamente que el Partido Popular está actuando con una gran irresponsabilidad en relación con su propio diputado, porque le está situando en la diana de una equivocación y de un error, y porque le está situando en una situación imposible. Es decir, está acusando, claro. Es decir, se lo comete este error. Cierto, nadie le prohíbe salir a este señor y decir ha pasado esto. Este error sucede todos los plenos, en todos los partidos. De vez en cuando, no sé, la última vez, ¿os acordáis? Que en alguna ocasión se equivocó Ábalos, la última vez. Ábalos le ocurrió. Bueno, muchas veces por supuesto, ocurre. Ese voto fue válido. Ocurre muchas veces en muchos proyectos de ley, en muchas votaciones, en muchas iniciativas y en muchos partidos, en casi todos los partidos. Y a mí me parece que no tiene nada de particular, es que los diputados pueden equivocarse. Es decir, todos podemos equivocarnos y los diputados también pueden equivocarse votando. Entonces, al situar a este hombre en la diana de que su error realmente no es un error humano, sino un error informático, y al descubrir que además se ha equivocado 3 veces, hombre,
es que a este diputado le están dejando en muy mal lugar. Insisto, su propio está partido. A tiempo de llamar ahora 25 y aclararlo. Bueno, pero eso es muy difícil, Jesús. Pero, cuando uno está señalado es muy complicado. Yo creo que están actuando muy mal. Al principio exigíamos a los dos representantes de UPyN que no nos tomaran el pelo, porque han dicho una cosa a las 9 de la mañana y otra después. Lo mismo pasa con este señor. Es verdad lo que estás diciendo, pero es muy fácil de solucionar si uno tiene pues una mínima, no sé, un mínimo compromiso con el servicio público. Sí, pero Jesús, yo la verdad te digo que, bien, estoy de acuerdo con vosotros, pero es que a mí no me parece demasiado importante que este señor diga una cosa o diga la otra. Se ha confundido. Está haciendo importante su partido. Bueno, pero vamos a ver, se ha confundido. Claro. Se ha confundido. Puede pero ser, es que eso es lo que niega su partido, es un error. José Antonio. Pero escucha, pero déjame un momento que te diga. Vamos a ver, se ha confundido. Lo que pasa es que este es un error diferente a otros errores y que probablemente... Yo he buscado errores y he visto errores que efectivamente no se han enmendado. Es decir, que luego no se ha admitido la rectificación. Bueno, ¿por qué? Porque hay posibilidad de hacerlo. Hay posibilidad de hacerlo reglamentariamente. José Antonio, pero déjame un segundo que termine. Que no se puede... Lucía, no, pero si es muy sencillo lo que quiero decir. Es que este error es un error que tiene... Es un error humano igual que otros muchos que se han producido en votaciones telemáticas, incluso las no telemáticas. Claro. Incluso las no telemáticas. Aquí yo creo que lo esencial es que el error ha tenido unas consecuencias absolutamente exorbitantes en relación con otros errores que han sido menos graves o nada graves. Simplemente no han alterado la voluntad total de la Cámara. Aquí el problema no está en el error, sino en las consecuencias del error, en este caso concreto. Perdona, y en la distorsión que desde el PP se está haciendo sobre ese pero error. Vamos, pero claro. Entonces, pero déjame un segundo. También claro. Es verdad, Jesús, que acaban de comunicarnos, Montesinos nos ha dicho, le ha dicho a Aymar en la entrevista que le ha hecho, que ha interpuesto un recurso ante la mesa y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Yo digo, paciencia, porque seguro que la mesa, asesorada por el secretario general, pero también por los letrados in cortes, que son un cuerpo de altísima cualificación técnica, darán en la resolución que la mesa adopte una serie de razones que nos permitirán ver toda la secuencia. Y después, en el Tribunal Constitucional, si admite el amparo, veremos hasta qué punto pues creen que hay o no una infracción de orden constitucional. A mí eso me produce una enorme tranquilidad, es decir, que va a razonar la mesa la decisión de la presidenta del Congreso y que luego el Tribunal Constitucional, si admite el recurso de amparo, dará razones de contraste. Pero José Antonio, de constitucionalidad. te produce una tranquilidad ahora, jurídica, pero no nos cabe mucha duda de que desde el punto de vista político vamos a escuchar durante meses o años, no lo sé cuánto tardará el Tribunal Constitucional, mucho tiempo, que esta votación de hoy ha sido un pucherazo. Eso es lo que vamos a escuchar, y eso a mí me sitúa en el trampismo, pero y eso en no otro va tipo por de eso democracia no, que no me gusta nada. Bueno, ¿no? eso es así, pero eso está en esa dialéctica perversa que se ha instalado no solamente en España, sino en todos los demás países. Estáis viendo cómo, por ejemplo, lo que se está produciendo con Boris Johnson en la Cámara de los Comunes, lo que se dicen, cómo se insultan las pues cosas. hay que denunciarlo, ¿no? Claro. Bueno, pues habrá que denunciarlo, pero quiero decir que la política se ha transformado y ha entrado en una especie de ring en el que hay golpes al hígado constantemente verbales o gestuales y verdaderamente con discursos muy peligrosos, efectivamente, bueno, es que muy aquí, peligrosos. Zarzalejos, 3 días después de que una turba de gente violenta entrara en un ayuntamiento democrático de manera violenta, empujando a policías, entrando, amenazando de muerte a cargos electos, 3 días después de esto, esta noche Nuevas Generaciones, que no son 3 amigos, Nuevas Generaciones son las juventudes del Partido Popular, están en Génova, es gente muy integrada en el Partido Popular. Nuevas Generaciones escribe: Meritxell Batet está secuestrando nuestra democracia. Bueno, pues eso es un exceso y como tal hay que decir que el lenguaje en democracia no es forma, puede llegar a ser fondo.
y que efectivamente hacer esas afirmaciones, en fin, es peligroso, es reprobable y además implica riesgos. Riesgos porque el lenguaje en democracia, y ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, ¿no?, en estas tertulias, es performativo, es decir, transforma la realidad, porque a través del lenguaje crea realidades virtuales. Y esas realidades virtuales en la gente se manejan como verdades y por lo tanto se crispan y hay un enfrentamiento de criterios que realmente pasa de la política a los medios y de los medios muchas veces a la calle, y en eso estamos. Precisamente nuestra responsabilidad sería, en general, digo, de la clase periodística, pues introducir elementos de racionalidad, elementos de análisis, de reflexión y también de paciencia. Yo por eso digo, yo voy a esperar a lo que diga la mesa y luego lo que diga el Tribunal Constitucional. Y claro, efectivamente hay que decirles, no se pasen ustedes porque ustedes ya tienen instrumentos de carácter jurídico y reglamentario, en este caso, para hacer valer su posición. Aténganse a las instancias que tienen que decidir sobre las dudas que ustedes planteen. Digo, estoy tranquilo desde ese punto de vista. Bueno, yo no es por ponerme pesado, pero yo es que eso me parece que va de suá, es decir, que claro, es que todos estamos obligados a respetar los procesos, digamos, jurídicos de todo esto. Bueno, pero no es así, no se hace así habitualmente. Bueno, pero es que lo grave es que por unos y por representante, otros. Bueno, no, yo es que ahí no puedo ser equidistante. No, si no soy equidistante, yo soy descriptivo. Bueno, pero es que estamos hablando hoy de lo que ha ocurrido hoy y de la interpretación que se está haciendo sobre lo que ha ocurrido hoy. Y a mí me parece que una de las consecuencias más graves de lo que ha ocurrido es, una vez más, que se refleje el hecho de que un partido principal en el esquema, en la arquitectura política española, no respeta la realidad, sino que la distorsiona en provecho propio o supuestamente en provecho propio. Ya veremos con el tiempo si es así o no. Vamos a esperar. Yo, por supuesto, siempre paciencia y barajar. Pero dicho esto, la realidad es que creo que hay que denunciar porque los hechos a veces se precipitan y las consecuencias, como ocurrió el otro día en lo de Lorca, tienen que ver con determinados discursos que provocan determinada reacción. Lucía. Bueno, yo creo que vamos a separar cada cosa en su ámbito, ¿no? Una cosa es lo de Lorca y otra cosa es esto. Es verdad que ambas cosas están, digamos, unidas por un hilo preocupante, que es la falta de respeto a las instituciones democráticas, pero también podríamos hablar del asalto al Capitolio. Es decir, que efectivamente hay muchas cosas que se pueden unir. En este caso, es decir, yo creo que me parece imprudente lo que dice José Antonio, vamos a esperar, pero, en fin, cualquiera que sepa cómo funciona la vida parlamentaria, de verdad, y cualquiera que haya estado allí, y nosotros hemos estado muchas veces en muchas votaciones, sabe que decir lo que está diciendo el Partido Popular en este momento es tanto como decir que el sistema informático del Congreso de los Diputados permite pucherazos. Es decir, ya está, pues si quieren decir eso, que lo digan, pero evidentemente ellos han presidido el Congreso de los Diputados con este mismo sistema de votación. Es decir, no parece que en este caso haya, en fin, muchas dudas a propósito de qué es lo que ha pasado y por qué no se puede. Es evidente que el diputado del Partido Popular pues se ha visto obligado por el miedo, efectivamente, como dice José Antonio, porque su error ha sido un error de libro y un error que puede condicionar muchas cosas en la política española. Y sobre todo, ¿para qué vamos a engañarnos? Es decir, que lo explique, todo que traiga el mundo, el ordenador, que es un ordenador muy misterioso que conviene no vamos a engañarnos. Aquí hay personas, hay muchos algunos partidos, algunas personas de los partidos que todo el día se levantan cada día esperando que el gobierno caiga. Esto es así. Y entonces hoy se van a acostar otra vez sin que el gobierno haya caído. Y entonces cada vez que hay una posibilidad de que el gobierno caiga o medio caiga, pues, y claro, que un diputado del Partido Popular, con un error humano, les haya aguado la fiesta de que el gobierno muerda el polvo, pues entiendo que el diputado en cuestión pues tendrá mucho miedo, lógicamente, y habrá pedido volver a votar, pero es que no se puede volver a votar. ¿Qué importancia le dais al tuit que ha publicado esta noche Pablo Iglesias diciendo, de no ser por el error, hoy la derecha podría haber asestado un golpe durísimo a Yolanda y a Unidas Podemos? Toca rehacer y cuidar el bloque plurinacional. Hombre, el golpe durísimo, las dos ministras que no asistieron ¿no? ¿A qué se refiere con golpe durísimo?
No, vamos, el análisis de Pablo Iglesias, que no está comprometido en este momento con un cargo institucional, ni siquiera orgánico dentro de su partido, pero sí moral, sí está, moral. Sí, por supuesto, claro que moral, y que interviene, pero lo hace desde una perspectiva distinta. Lo que dice, pues es verdad, porque casi te diría que es una obviedad. Y sobre este asunto, cuando se hablan de las consecuencias, pues evidentemente hay que repensar el tema. Claro, y efectivamente yo estoy de acuerdo, es una obviedad que además las consecuencias no serían solo para Unidas Podemos, serían para el gobierno y serían para los propios socios que se han opuesto a la reforma. Creo que las consecuencias serían, bueno, pues muy severas, ¿no? Pero dicho esto, también hay que quedarse con el mensaje de los que han votado en contra, socios de la investidura, y su insistencia en, cuidado, que nadie se equivoque, aquí no se acaba el mundo, y que nadie espere que esto significa la ruptura, la fractura. ¿Tú crees que el plato se puede volver a pegar? Mira, a mí me gustaría que en esta semana en la que estamos, que no ha acabado todavía, no perdiéramos de vista tampoco el mensaje que nos ha llegado desde Portugal, y que le debería llegar a la izquierda española desde Portugal. Y si hay un mensaje claro, me parece que es el de que la ciudadanía, y se pueden establecer todas las diferencias que se quiera sobre la situación en Portugal o en España, pero la ciudadanía expresa primero la prioridad de la estabilidad. Y la estabilidad hace tiempo que no vale eso de identificarla solo con un signo político, sino la estabilidad significa muchas cosas. Y la ciudadanía castiga al que rompe, ¿no? El que rompe paga. Esto ha ocurrido y creo que aquí, en un escenario fragmentado como el que estamos, los socios de gobierno y el propio gobierno creo que puede tener en cuenta el mensaje de Portugal y lo que ha ocurrido con la reforma laboral. Y puede ser un camino en el que probablemente en la casi media legislatura que queda deben tener muy en cuenta a medida que se vayan acercando citas con las urnas para sostener lo que hay y no para ponerlo en riesgo, ¿no? Pero Jesús, estando de acuerdo contigo, hay que tener también, hay que subrayar la naturaleza, digamos, de los objetivos que tienen Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. Habrá, si tú te echas una ojeada al programa legislativo del gobierno recientemente aprobado, muchas de estas leyes van a chocar no tanto con el sentido llamado progresista de unos o de otros, sino con el elemento identitario del nacionalismo y de autoprotección real o ficticia frente a una supuesta agresión a los autogobiernos respectivos. Es decir, que el eje izquierda-derecha, progresista-conservador, no es definitivo en esa relación entre el gobierno de coalición y sus socios parlamentarios, porque hay otro eje que de cuando en vez funciona, como ha funcionado yo creo de forma importante también en esta cuestión de la reforma laboral, que tiene que ver con elementos identitarios, es decir, con elementos de no adhesión a un sistema, en este caso del Estado autonómico. ¿Por qué? Pues porque hay un independentismo declarado como objetivo político o un nacionalismo acendrado, en el caso del Partido Nacionalista Vasco, perfectamente formulado. De tal manera que no siempre el vector de las políticas de consenso que pueda tener el gobierno de coalición con estos socios, que son decisivos, es el vector de izquierda-derecha, progresismo, conservadurismo, no. Sí. Es el identitario, es el nacionalista. Sí, pero yo ponía el énfasis más en lo que la gente, la ciudadanía identifique como culpable de una ruptura que en el contenido. Y efectivamente eso es así, Jesús, como dices, pero tengamos en cuenta que estos partidos se basan en electorados locales, es decir, el electorado vasco, el electorado gallego, el electorado catalán, que tienen unas autopercepciones de diferenciación muy grandes. Es decir, ¿por qué es lo que demuestra hoy? ¿Cuáles son los argumentos de Esquerra, el argumento del PNV, del BNG? Oiga, la bandera identitaria, que yo tengo mis sindicatos aquí, que yo tengo mi marco de relaciones laborales propio, eso tiene mucha fuerza.
Y esto muchas veces no es compatible con las políticas que un gobierno entre socialistas y Unidas Podemos quiere practicar, y por lo tanto va a haber problemas. Por ejemplo, la ley de la vivienda. Bueno, precisamente la competencia en esos espacios comunes, porque esto ha influido también en lo que ha pasado. Lucía en el que Méndez. compiten pues RC, por ejemplo, y Unidas Podemos en Cataluña, por ejemplo. Yo en este caso esta noche huiría de sacar conclusiones generales, precipitadas a propósito de la trascendencia que esto pueda tener para la legislatura. La realidad es que aquí tenemos a un presidente del gobierno que preside un gobierno que por momentos es un gobierno con un funcionamiento interno que yo he calificado muchas veces de extravagante, porque lo es, y este presidente del gobierno está acostumbrado a bailar el chotis sobre una baldosa. Y esto es lo que lleva haciendo toda la legislatura. Y entonces los análisis estos de trascendencia política que nosotros hacemos, pues a él pues le suenan a qué. Pues él es presidente, va a aguantar hasta el año 24, pase lo que pase, hasta de enero del 24, dijo el otro día que iba a convocar las elecciones, y le creo. Y bueno, pues seguirá, ¿sabes? Seguirá con como ha seguido hasta ahora, sacando las cosas de chiripa. Oye, os quiero recordar que el tema de los fondos lo sacó con el voto de Vox. Con abstención. Abstención, sí. Gracias. Se abstuvo. Gracias a Vox. Entonces, lo hemos comentado varias veces. Bueno, aquí. Entonces digo que estamos acostumbrados a que... Más bien el presidente del gobierno está acostumbrado a esto. Estamos acostumbrados a una estabilidad inestable. A una incertidumbre continua y permanente. Es que a lo mejor yo siempre insisto en que también hay que asumir que es un gobierno de coalición. Extravagante. Por primera vez, bueno, extravagante o como quieras calificar, pero es un gobierno de coalición. Los gobiernos de coalición pueden ser extravagantes o no, y este es extravagante. Esta noche sí que ha sido... La historia democrática desde la Segunda República. Sí que ha sido extravagante. Y habría que asumir que hay diferencias, hay disputas y hay etcétera. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Frustraciones recíprocas. Tiene razón el presidente del Consejo Económico y Social cuando escribe que la reforma laboral constituye un acuerdo armónico de frustraciones recíprocas. Ninguna de las partes ha conseguido todo lo que perseguía. En esto consiste la convivencia y la democracia. Lo más relevante de esta reforma laboral ha sido el camino recorrido para alcanzarla. 9 meses de arduas negociaciones entre la patronal y los sindicatos, avaladas por el Gobierno y convalidadas por el Parlamento. No como en el pasado. Recuérdese que cuando el Partido Popular dictó la anterior norma laboral, el ministro Luis de Guindos susurró cómplice al oído del comisario de Economía Europeo. Es una reforma extremadamente agresiva. Y lo fue. Acabó con los equilibrios en el seno de la empresa y propició la devaluación salarial. Desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en el año 1980, se han elaborado más de una cincuentena de reformas laborales en España. Lo mejor de lo sucedido hoy en el Congreso es que no se ha producido el dislate de enfrentar al Parlamento con los agentes económicos y sociales. Era lo que faltaba. Punto y 25. José Antonio Zarzalejos, Jesús Maraña, Lucía Méndez, ha sido un gustazo esta noche de radio con vosotros. Buenas noches. Pues muy buenas noches y muchas gracias. Que descanse todo el mundo. Sí. Se quedan ahora con el larguero, lo van a pillar empezado, pero bueno, así no han escuchado lo mal que le ha ido a la Real esta noche, que tampoco había por qué escucharlo. Señores, hasta mañana, descansen. Hora 25, con Aimar Bretos. Ser Más Madrid, 104.3. Imagina una tarde de sofá, mantita y una llamada. Mira, Luis, o hablas con tu inquilino o yo no sé qué hago. No dejes que una mala decisión con tu alquiler te quite calidad de vida. En Alquiler Plus nos encargamos de todo y te ingresamos puntualmente tu alquiler el día 5 de cada mes. Entra en alquilerplus.es o llámanos al 915695758. Alquiler Plus. Una flota dispuesta a llegar al fin del mundo. Un viaje que cambió la historia para siempre. Después de Explorium, el fenómeno de luz que agotó sus entradas en el Real Jardín Botánico continúa la aventura en Magallanes y Elcano sin límites. La primera vuelta al mundo a partir del 15 de febrero en el espacio Ibercaja Delicias. Hazte con tus entradas en sinlimitesexperience.com y embárcate en el viaje que lo cambió todo.